Acción. Bueno, chicos, ahora sí, probablemente muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hoy de nuestro querido club de lectura. Empezamos junio, ya el año se fue en chinga, esto ya se va a acabar. Y precisamente como es junio, mes del orgullo LGBTIQ, vamos a empezar con una historia que es muy local, es muy bogotana, es muy rola, demasiado diría yo, y además de eso es una historia de amor entre hombres, o amor de maricas, como lo diría el autor dentro del texto. Leímos Un beso de Dick de Fernando Molano. Fernando Molano, si bien no es un autor tan famoso, es decir, como Gabo, que todo el mundo diga como, uff, no, es el autor icónico de Colombia, pero sí es muy reconocido dentro de la comunidad. De hecho, nosotros muy paradójicamente lo hemos tomado como un autor estandarte dentro del gremio y sus libros han sido muy reconocidos precisamente por eso, porque él suele hablar de lo que lo inspiraba, que era como el amor entre dos hombres, o bueno, el amor en general. Sin embargo, es muy curioso porque el autor no era tan fan, es decir, cuando él lo entrevistaban y le preguntaban qué pensaba sobre escribir libros de amor gay, él decía que pues de eso debería ser más normalizado, que no era un libro de amor gay o amor hetero, sino era un libro de amor en general, que debería ser más naturalizado. Por ende, no le gustaba mucho que fuera, él lo llamaba así como que lo pusieran como militante de la comunidad. Entonces él decía, y acá tengo una frase que yo cuando esto quiera abrir, perdónenme, él dice que había buscado historias de amor homosexual y las encontró en algunos referentes. Sin embargo, dice, yo preferiría subrayar las distancias. Al leerlos sentí algo que no me gustó y es que eran obras que trataban de una especie de militancia con lo gay. A mí esa idea me parece estúpida. Nunca he pensado que yo deba militar en una causa a favor de los gays. Simplemente a lo que aspiro es a vivir mi vida, más nada. Pero no deseo convencer a nadie de asumir un tipo de vida o un tipo de amor semejante al que yo vivo. Realmente él no era tan fan de ese tipo de cosas, ni de estos estereotipos de que el gay es el peluquero y el delicado y el femenino y demás. Y lo vemos dentro de la narrativa de sus libros. En este caso, en Un beso de Dick, vemos que es bastante heteronormado. Los niños son lo que llamaríamos un machito, eran muy machitos, lo que llamamos un machito generalmente. Y eso está muy conectado con eso, con que él realmente nunca se identificó como un activista gay porque nunca le interesó, pero es muy curioso que luego de su muerte y de que se publicaran sus textos, nosotros sí lo identifiquemos como un ícono dentro de la comunidad. Es muy paradójico y es muy bello también. Yo creo que también es como muy poético, que a pesar de que él no quisiera, al final resultó moviendo muchísimo al gremio. Y es muy interesante también que dentro de su historia, su- dentro de sus libros, se, se narra su historia, era lo que quería decir. Sus padres pues no aceptaban que él era gay, bueno, ya luego mueren, con su herencia se va a vivir con su hermano, que era el único que lo apoyaba, y Diego, que es como su eterno amor, y que a Diego lo encontramos en cada uno de sus libros. Bueno, aquí en paréntesis tiene tres libros, tiene Un beso de Dick, tiene Visto desde una acera, donde nos cuenta un poco más de su vida, y un poemario que se llama Todas mis cosas en sus bolsillos. Diego era su eterno amor, lo conoce estudiando literatura y comparten juntos todo hasta que 2 años antes de que Diego vaya a culminar su carrera, pues bueno, fallece por complicaciones del SIDA, y pues claramente él infecta a nuestro querido autor. Y pues bueno, cuando su novio muere, él deja la carrera también para dedicarse como a la depresión y a la tristeza y demás. Y ya luego, bueno, se siente motivado a escribir y otras cosas pasan después. Escribe su segunda novela dentro de una beca que recibe para estudiar letras. Sin embargo, hace un borrador y ese borrador se queda perdido en la Luis Ángel Arango durante 15 años aproximadamente. Él muere y nadie se vuelve a enterar de él hasta que una amiga encuentra el borrador y decide, con la ayuda de una editorial colombiana que se llama, la tengo aquí, bueno, no recuerdo el nombre de la editorial, Six algo, no me acuerdo. Si alguno se acuerda me puede decir. Pero es algo con Six, aquí está. Six Barral. Six Barral, exactamente. Ellos deciden publicar la historia, pues obviamente pulirla y completarla, pero utilizan el manuscrito que le pone Luis Ángel Arango perdido para publicar Vista desde una acera, que es donde nos cuenta como su historia, pero como si fuera una ficción.
Básicamente, eso fue nuestra pequeña introducción al autor. Bueno, ya les dije que era colombiano. Vamos a empezar a hablar del libro, que es nuestro protagonista en esta sesión. Y tengo un par de preguntas, realmente son cuatro preguntas que ahorita les voy a compartir, pero tengo dos adicionales y una, la primera más básica, es si les gustó o no y por qué. Y la última luego se las cuento, pero entonces vamos a empezar entonces con Ricardo. Cuéntanos, ¿te gustó el libro? ¿No te gustó? ¿Qué pasó con Fernando Molano y un beso de Dick? ¿Y tú? Bueno, primero decir que es la primera vez que conozco al autor. Nunca, nunca lo había leído, pero tenía esta historia en particular en mi radar. Pero no sé, había como que algo que dije como, no sé, había algo que no me terminaba de cuadrar para decir lo voy a leer ya. Entonces lo iba como por postergando en el tiempo hasta que pues apareció el club y gracias, porque la verdad me encantó. O sea, fue una experiencia que me dejó en blanco. O sea, yo terminé que como, what the fuck, ¿dónde está la segunda parte? Realmente fue una experiencia muy bonita porque, como decía Jess en los audios, lo sentí demasiado íntimo y es como si estuvieran frente a mí actuando su historia de amor y yo fuese un protagonista más. Entonces fue muy íntimo, muy cercano. En cierto modo también me identifiqué porque, y me pregunté a mí, no me pregunté a mí mismo, sino generé como la incógnita, como esa situación de, debió ser muy lindo tener un amor de colegio. Yo no lo tuve, no fue mi caso, pero me pareció demasiado hermoso y el hecho de que sean gays que juegan fútbol me pareció espectacular porque en eso me identifiqué porque a mí sí en el colegio me tocaba jugar obligado aunque no quisiera y era el que tapaba siempre, entonces siempre terminaba con los brazos morados, me ganaba el balonazo, entonces porque yo ni idea de fútbol y nunca en la vida, en todo lo que eh, he participado medianamente activamente en el juego, nunca aprendí a jugar, o sea, yo solo me paraba y era como, a la cara no, por favor. Entonces, sí, me identifiqué, me llegué a identificar con el texto y en general me pareció una historia preciosa. O sea, está narrado de una forma muy sencilla. Por algunos momentos me pareció como un híbrido entre Mario Mendoza y hay otro, pero se me va el nombre. Pero no, en general me parece espectacular. Buenísimo, muchísimas gracias. Me parece muy curioso eso de que te tocaba jugar fútbol. Yo creo que a todos nos tocó, bueno, algunos lo evitábamos de algunas otras maneras, pero sí, te entiendo totalmente. Creo que yo también conecté mucho con mi niño interior y con todo lo que pasaba en el colegio, solamente que yo no era tan cool como Felipe. Felipe era un man muy cool, pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso más adelante. ¿Me pueden confirmar si ven las preguntas que acabo de compartir? No los veo, así que Sí, por favor. Sí, sí, sí. Sí, ahí se ven. listo. Entonces, las tengo ahí, las voy a dejar ahí un ratico para que ustedes las vayan leyendo, vayan pensando las respuestas. Son cuatro, son súper sencillas, pero bueno, vamos a continuar con Maleja. Cuéntanos, ¿te gustó el libro? ¿No te gustó? ¿Conoces al autor? ¿Qué pasó por ahí? Bueno, yo tampoco conocía al autor. Me pareció pues que la forma en que escribe es como muy fluida y muy sencillo como de leer. Y yo tengo es la característica de que pues yo trabajo en un colegio, ¿no? Yo soy docente. Entonces el ejercicio como de estar leyendo el libro y a la par yo estar como en mi día a día en el colegio, pues es como una sensación, no sé, siento que interesante y diferente, pues el pensarme como que seguramente es la historia, no sé, de algunos de mis estudiantes y yo estoy en un contexto, pues yo no vivo en Bogotá, entonces estoy en un contexto que es mucho más cerrado a muchas cosas, ¿no? De hecho, en mi colegio abiertamente no hay una persona que diga yo soy gay, yo soy lesbiana, pero por mi mismo contexto de docente hay estudiantes que me lo han contado y que se acercan a eso. Entonces me pensaba como ese ejercicio. Entonces siento que es como una forma, no sé, como distinta también de acercarme al libro pero al mismo tiempo como de acercarme también a mis estudiantes y me pasó un poco,
lo que mencionaba Ricardo, ¿no? El recordarme también como ese escenario de la juventud, de todo lo que, como todo lo que conlleva, porque además, bueno, yo me pensaba como, sí, muchas situaciones, más allá del hecho de, pues, de que ellos eran una pareja gay, más el hecho como de ese amor tan romántico, como de la forma en que Felipe se refiere a Leonardo, que uno dice como, ah, yo quiero que hablen, que alguien hable así de mí, no sé cómo ese ejercicio hizo como muy bonita la experiencia del libro, entonces a mí personalmente me gustó bastante, me dejó como, no sé, como un poco el sinsabor del final, ¿sí? Como ese, como, ¿y qué? Porque no sé, como que también como la perspectiva de pensarme el tipo de historia que va a ser, la verdad siento que me lo tomé como algo malo va a pasar en algún momento, pero me lo pensaba como desde un escenario muy trágico y de hecho como que leer cada página era como acercarme a, no, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar y con el final yo quedé así como, hey, ¿qué pasó? Está incompleto mi libro, le faltan capítulos, ¿qué sucede? Entonces fue bien interesante el ejercicio, me gustó bastante y no conocía a Fernando Molano, entonces fue también muy interesante leer al autor y a propósito de lo que mencionabas, como de ese ejercicio de su militancia y de lo estereotipado, sí me esperaba precisamente pues un libro como más estereotipado en ese sentido, pero digamos que me encuentro también como ya con el cierre del libro y que uno lee como que está como sí, como el paralelo de quién es el autor y pues encontrarse que precisamente él también muere de SIDA, siento que le da precisamente como ese estereotipado que no hace parte de la historia, pero que hace parte de lo que es él como autor, ¿no? Entonces, que el mismo autor muera por una causa de SIDA, ¿cierto? Que es algo que también uno asocia o se asocia lamentablemente como muy a la población. Entonces le da también como, ah, como que sí me encontré eso negativo que esperaba encontrar y estereotipado, pero no en el momento en el que lo esperaba. Entonces, ese es como en general lo que yo sentí y viví con el libro. Wow, buenísimo, muchísimas gracias, Maleja. Me encanta porque dijiste un montón de cosas interesantes. Buenísimo que desde la docencia también puedas conectarte con tus estudiantes, o también yo creo que no se puede imaginar como a cuántos les estará pasando esto que le pasó a Felipe. Y bueno, de hecho ahí les dejo la cuña. El siguiente libro de él es muy bueno también, se llama Visto desde una acera, por si quieren seguir conociendo al autor y conocer más detalles como de su vida. Ahí lo pueden encontrar. Yo también me quedé al final como con la primera vez que lo leí, como dónde está el resto del libro, se quedó incompleto, ¿qué pasó? Odio el final de este libro, honestamente, a pesar de que la última frase es mi frase favorita de todas. Me parece muy bonita, pero sí siento que pudo haber terminado de otra manera, no me gustó que acabara así. Y sí, es muy curioso cómo el autor, a medida que va narrando, también va contando su historia. Y yo creo que eso era como algo que tenía mucho él, y es que nos deja pisticas, por ejemplo, tanto aquí como en el siguiente libro, el papá del personaje principal es mecánico, lo cual en la vida real también era así, su padre era mecánico. El tema de que él iniciara la lectura gracias a Charles Dickens leyendo Oliver Twist, él también lo menciona en ambos libros. Y de hecho, por eso el libro se llama Un beso de Dick, que es muy curioso porque pues Dick uno pensaría en otra cosa. Pero bueno, ahí sí fue culpa completamente de Charles Dickens, pero hablaremos de eso más adelante. Sebas, ¿cómo te fue con el libro? Yo creo que tú sí conocías al autor, desmiénteme si no, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Por qué? Bueno, ya es la quinta vez que leo esta historia. Es una de las novelas que yo descubrí, de hecho, cuando yo todavía estaba en los primeros semestres de la universidad, digamos, como por casualidad, o sea, como que estaba buscando literatura queer y pues nada, salió como eso que uno busca en Google y pues sale el PDF. De hecho, esta historia inició primero rotándose por un manuscrito ¿cómo se dice esto? Escaneado de como de la primera edición de esta novela por allá en 1990 y pico. Y yo me lo leía y en ese momento yo digamos que es, como decía Sebastián y decía Ricardo, yo me sentía identificado pues sobre todo por la edad que tenía en ese momento y por las vivencias que estaba teniendo precisamente de no haber podido decirle a las personas abiertamente que me gustaba una persona en el colegio, de también precisamente
pensar que la literatura sobre el romance podía ser algo más allá de simplemente o el SIDA o la tragedia o la homofobia, aunque pues digamos que yo ya siendo más grande entiendo también el valor que tiene y el lugar que tiene el hablar de esos temas, porque no es hacernos los ciegos de que no existieron o que no existen, son realidades que pasaron y que todavía siguen pasando y que hay personas jóvenes que apenas están aprendiendo sobre toda esta historia de la comunidad queer y es importante precisamente tener estos libros que están muy bien escritos, pero adicionalmente que tienen una sensibilidad muy grande para tocar temas que son bastante complejos y temas bastante íntimos en ese sentido, como son por el hecho de retratar cómo es una relación sexual entre dos personas del mismo sexo. Que tú siempre creces de niño viendo la novela y siempre es el hombre y la mujer y eso es lo único que ves, pero entonces algo que de hecho me hace mucha risa de una serie LGBT también es que un personaje a veces le preguntaba en una escena como, tú tuviste todas las películas porno y todas las películas de la vida normales para ver cómo es el sexo entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Yo no tuve eso, yo aquí estoy improvisando, yo aquí estoy sabiendo cómo es. Y, y hasta creo que en una parte del libro no lo hace en un contexto sexual, pero sí representa esta duda. Y es cuando Leonardo y Felipe se preguntan, bueno, ¿y qué somos? O sea, usted y yo, ¿qué? O sea, ¿qué vamos a hacer? Hasta esas inseguridades que yo creo que también a las personas heterosexuales les pasa. O sea, uno en la juventud de la adolescencia, cuando está apenas saliendo con alguien, o sea, el beso con esa persona que le gusta mucho, es como, ajá, ¿y entonces qué hacemos después? O sea, entonces yo siento que también trae esas vivencias que son universales para muchas personas y que, como decía el autor, no solo es una historia de amor gay, sino también una historia de amor en general. Obvio le da su contextualización porque pues le da todo este contexto, lo que dijo Sebastián, de estar en Bogotá, de también de ser de pronto una familia, digamos, de menos recursos, porque ahí nos dan a entender en el libro que Felipe pues es de una familia humilde y Leonardo sí es de una familia acomodada, aunque él pues está viviendo por fuera de la casa porque lo echaron de la casa por ser gay precisamente. Entonces, es como interesante también cómo el autor, y en general esto yo creo que aplica para muchos libros, eso me gusta mucho a mí, es cómo el autor plasma parte de lo que él piensa y de sus ideas en el libro como tal, y por eso es que yo, ahí sí, disclaimer, no soy de los que puede decir, separo la obra de su autor, no, porque la obra precisamente habla mucho de las ideas y del contexto de esa persona, de lo que está viviendo esa persona. Cuando uno, por ejemplo, como dice Sebas, nos atrevemos a mirar un poco al autor, en qué contexto vivía, qué fue lo que le tocó, qué vio, uno entiende mucho más la novela y lo que él está tratando de plasmar ahí. Y de hecho, los que vayan después a leer otras obras de él, como Todas mis cosas en tus bolsillos, o también Vista desde una acera, van a encontrar precisamente como ese contexto de la homofobia, del rechazo, de preguntarse por qué la gente tiene que ser tan mierda con las personas que aman diferente, de por qué pasan ese tipo de cosas y sobre todo, pues obviamente en el contexto de una Colombia 1980, 1990, que pues es toda muy homofóbica, muy cerrada, estamos en plena pandemia de SIDA. Y también es interesante que él plasma otro segundo tema muy chévere que me parece a mí como autor, y como autor y cómo lo hace, y es hablar del valor estético y del valor del arte en sí. De hablar precisamente en algún punto de, por ejemplo, todo ese pasaje, esa escena en que Leonardo le está explicando a los otros qué sintió cuando leyó el poema de Diego Eliseo y el poema del Virgen de la Virgen de las Rocas, y la maestra también como que da un poco de su visión acerca de la literatura, qué es leer, qué es el arte. A mí me parece que eso es otro tema muy, muy presente en la literatura de Fernando. Es algo que es sutil, que como dicen muchos, se dicen palabras sencillas, pero expresa ideas bastante complejas. Y entonces me parece muy chévere porque él no se limita solo a hacer una historia de amor, que es muy válido, pero también habla del arte y del valor que éste puede llegar a tener, y incluso qué era lo que significaba la literatura o el cine, la pintura, etcétera, para Fernando a través de sus personajes. O sea, explicar de por qué eventualmente él estudió literatura, por qué él también estudió en una universidad pública, por qué se enamoró de una persona que era sensible al arte también, porque su pareja en la vida real también fue una persona que se dedicó al arte precisamente. O sea, ambos estudiaban literatura, de hecho, en la nacional o en la pedagógica, no me acuerdo bien, creo que fue la nacional. Pedagógica, Oh, no, en la pedagógica. pedagógica. Y es interesante porque entonces uno va viendo ese paralelismo entre los personajes y cuenta un poco de las personas con las que él se relacionó. Entonces me gusta que también aborda esos temas, digamos, de la apreciación del arte, de cuál es el papel del arte en la sociedad, y de que realmente
De hecho, los personajes que él pinta como aliados o intereses románticos de él son personas que también son muy sensibles y muy tocadas por el arte en sí, como por ejemplo es el personaje de la tía que es la que tiene los libros de Miguel Ángel y que pues es la que les ayuda a poder encontrarse y siento que conecta un poco también con, como con lo que hacemos o lo que hacen estos espacios de clubes de lectura en general que tienen que ver con arte y es precisamente que nos permiten leer y conocer más cosas y abrir nuestra cabeza a otras realidades y a otras formas de pensar y ver la vida. Entonces, esta es una lectura que yo, la verdad, siempre le encuentro muchas cosas, le encuentro nuevos enfoques, nuevos detalles que no había visto porque simplemente como que uno ya va viviendo más cosas y como que va aprendiendo más del mundo y de pronto puede leer un poco más a profundidad lo que el autor dijo de pronto así como muy por encima o muy entre líneas. Entonces, nada, pues me pareció una oportunidad muy bonita de volver a tener excusa de releer a Fernando, que la verdad es muy interesante y como cuña, pues ahí les doy el dato a los que quieran o los que vivan en Bogotá. Barraca Teatro es una compañía de precisamente teatro queer que lleva haciendo montaje de esta obra desde hace más de 20 años. O sea, esto es una cosa que ya lleva mucho tiempo, lleva un montones de protagonistas y este año precisamente para el mes del orgullo ellos van a hacer una nueva adaptación de esta obra, van a cambiar el cast completamente, o sea que si nadie la ha visto, pues va a tener la oportunidad, pues esto sí fue porque estuve charlando un momento con el director hace unos días y que va a ser una obra que va a tener como otros cambios y unas adaptaciones, son chéveres como los cambios que le mete al guión, pero en general creo que el 90% de la novela se mantiene intacta y es una experiencia muy linda porque la verdad es gente que le mete mucho el alma a esta historia y yo creo que verlo, como dice Ricardo, a veces en pantalla es como tener esa experiencia que él decía, como de ver como espectador esa historia de amor entre estos dos chicos. Entonces, en junio, si se animan, ahí está Barraca Teatro se llama y recomendado si quieren ir a plan de obra de teatro Siles. Buenísimo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. La obra es buenísima, yo tuve la oportunidad de verla hace un par de meses. Es súper linda, es bellísima y yo creo que también conecta mucho con el autor y que está dentro de las preguntas que tenemos para Mm. desarrollar en un momento y es como la importancia del cuerpo y la naturalidad de la desnudez y están los actores desnudos frente a nosotros, pues no todo el tiempo, pero sí en varias escenas que dentro del libro también están y es bellísimo porque es como tan limpio, como tan pulido, como tan sin ese morbo y sin esa sexualización pues exagerada que siempre tenemos respecto al desnudo. Entonces, gracias por la recomendación, buenísimo. Y bueno, culminamos sin que sea menos relevante, obviamente no. Alejita, ¿cómo te fue con el libro? Yo estaba muy nervioso porque yo sé qué tipos de libros le gustan a Aleja y sé que este tipo de libros no le gustan, pero vamos a ver, ¿cómo te fue con Fernando Molano? Sí, bueno, este libro yo le había escuchado 1000 veces, porque si no estoy mal es el libro favorito o uno de los libros favoritos de Sebas. Entonces, en muchas de las conversaciones que yo tuve con él lo mencionó, lo mencionaba. Al principio, no te voy a mentir, el tono es el que no me gusta, porque como decía Ricardo, se parece mucho a Mario Mendoza y Mario Mendoza no es mi tipo. O sea, Mario Mendoza tú lo escuchas hablar divino y todo, pero cuando escribe no es mi estilo. Entonces yo dije, no, esto va a ser parecido. Pero ahorita estaba hablando con Sebas antes de entrar, que a mí me pareció muy loco todo lo que se expresa en el libro, que se note que es un gay de los 80, intentar hacer no cliché, cae en el cliché de entonces los gays juegan fútbol, entonces quiere ser mecánico, la golpiza que le da el papá me pareció como una escena fuerte, porque no es algo como que nos pase a las personas heterosexuales, o sea, y siento también que es, si un amor que tiene que verse naturalizado es un amor, pero hay cosas que no nos pasan a nosotros los heterosexuales, como por ejemplo tener miedo a coquetear. Cuando él está hablando pues, con Leonardo y como que están intentando ahí decirse que sí se gustan, eh,
A mí me pareció muy curioso eso, porque yo sentí el miedo de, pucha, ¿será que si le digo este man me va a dar en la jeta o algo así? Porque supongo que a las personas, cuando, pues, a los gays, sobre todo, cuando están intentando salir del closet, pues tienen miedo esa confrontación con el otro man, que qué tal sea hétero y les pegue o algo así. Entonces, pues sí, me pareció muy curioso. Y pues como decía Jessica en los audios, el hecho de salir del closet es algo que a nosotros no nos toca. Digamos que ser heterosexual es algo que uno da por hecho, ser homosexual no. Entonces a nosotros nunca nos tocó pues decir es que soy heterosexual, ¿no? A uno siempre le están diciendo que, ay, que el niño que me gusta, no sé qué. De hecho ahí cuando Felipe está hablando con la chica que gusta de Leonardo, entonces ella le pregunta, ¿y él tiene novia o qué? Y Mm. en lugar de suponer que de pronto sí le gustan los manes o las viejas, pero pues todos esos tipos de detallitos me parecieron muy, muy curiosos. Las escenas de sexo es a otro nivel, porque como decía el guiño de la película o el corto, para mí es como un corto, que se vería mejor un chico o una chica porque se vería muy raro si fueran dos hombres, porque sería una película de maricas y no una película de amor. Eh, es algo que yo nunca había leído, una escena de sexo entre dos hombres, y me pareció erótica, me pareció chévere, no me pareció morbosa. La descripción que hace el sudor y todo esto, la verdad es que es algo que yo ya había escuchado de conversaciones con chicos, obviamente homosexuales, Em, pero que es como chévere, uno pues habla del sexo diferente, que la tiene grande, que no sé qué, pero sí me pareció muy curioso esas escenas y la verdad sí me gustó el libro. El tono al principio me daba miedo, pero al final lo disfruté. Me encanta, buenísimo. Realmente me da mucho gusto saber que les gustó el libro y que conectaron con él de alguna u otra manera. De verdad, qué rico que se lo hayan disfrutado y que haya sido de su gusto. Bueno, les compartí las preguntas en el chat para poder verlos porque soy una tía y no podía compartir y verlos al mismo tiempo. Entonces necesitaba verlos mientras hablaba porque si no me sentía hablando por teléfono. Entonces se los compartí en el chat para que las puedan revisar. Vamos a empezar con las preguntas, ya que nos dimos una pasada por el autor y por su experiencia con el libro. Y es importante mencionar que, bueno, ya lo dijimos, se desarrolla en Bogotá, pero era un contexto diferente al que tenemos hoy en día, pero la primera pregunta es precisamente esa. ¿Realmente sigue siendo, es un contexto diferente? No hablemos de temas de fechas porque obviamente es distinto, pero ¿será que sigue pasando lo mismo? ¿Será que siguen habiendo ese tipo de estructuras sociales como las que vivió Felipe y Leonardo en esa Bogotá ochentera, esa Bogotá enmarcada por el merengue, la salsa, lo más rebelde era el rock? Y él lo dice, vamos a tirar rock con Livia y con no sé quién más, y la moda y los pantalones rotos, y entonces las conversaciones que tienen también un tema político, de cómo va la sociedad, era una Bogotá diferente, era una Bogotá un poco más caótica que la que tenemos hoy en día, pero ¿ustedes creen que ha cambiado el contexto para este tipo de relaciones o ha mejorado, empeorado, se sigue manteniendo igual? Vamos a empezar con Maleja. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo digamos que siento que el autor no se centra tanto como en lo que es Bogotá, pero me pasó algo curioso, es que yo soy pues egresada de la pedagógica, y hay una escena en la que, pues que ya es al final del libro, ¿no? Que es cuando se encuentran en el Gran Ahorrar, ¿no? En el centro comercial, que eso fue como, sí, como lo que hasta ese momento, que yo ya llevaba todo el libro, fue hasta ese momento que me ubicó como Mm. en Bogotá, como el espacio físico, ¿no? Y de hecho yo tuve como mi amorío donde en ese preciso espacio tuve como mi momento romántico con alguien, entonces ese fue como que ahí me logré situar en el autor y en el viviendo en Bogotá. Pero digamos que cuando él dice como cuando el chico le dice como no, es que estoy viviendo a 2 cuadras de acá, yo desde mi estatus económico y lo que fue ser estudiante de universidad pública fue como, uff, vivía, mejor dicho,
picho en plata a este muchacho porque, sí, entonces yo me pensaba como ese contexto y de hecho él le dice como algo muy relacionado con ese tema económico. eh, y como que él denota mucho como esa diferencia y también cuando él habla sobre Leonardo como persona y sobre la familia de Leonardo, él hace como esa relación en ese tema de esa distinción económica, ¿no? Y él la hace como, no sé, siento que la hace como en un sentido de querer como distanciarse de Leonardo, porque igual siento que también como que hay mucha tensión más allá del hecho de ser una pareja del mismo sexo, hay como una forma de tensión de que, como que siento que el autor busca como otras cosas que los separen, más allá de justificar ese escenario de lo que son como parejas. Entonces, como ese aspecto. Pues yo soy nacida en los 90 entonces pues no conozco mucho de lo que es la época de los 80, pero pues digamos que si uno se lo piensa históricamente y todo lo que es el escenario de la violencia que sucede eh, en la década de los 80, todo lo que sucede, no sé, con el tema del Palacio de Justicia, todo lo que generaba miedo e incertidumbre en Bogotá en la época de los 80, creo que es algo que ellos dan digamos que pasa por debajo de la historia y que precisamente hay como una preocupación más por el ejercicio de ser jóvenes, ¿no? Como de que independientemente de dónde estoy, cómo disfruto estar con mis amigos, el hecho, por ejemplo, de cuando él se escapa y va al campín, ¿no? Entonces, como ese escenario sí, como de no me importa lo que pasa de fondo, ¿cierto? Sino cómo logro yo estar como en ese espacio que es un espacio además como público, ¿cierto? Cómo se ubica como esos espacios dentro de lo público, pero siento que si lo pasamos ya como a lo que sucede actualmente. Está, digamos que yo siento que Bogotá, pese a que ya llevo unos años sin vivir en Bogotá, siento que Bogotá es como muy de zonas, ¿no? Y eso creo que se identifica mucho en el libro, ¿cierto? Como unos espacios donde él logra sentirse de pronto como más cómodo y más seguro. El espacio que pasa, por ejemplo, en el Parque Nacional, que ellos se están besando y alguien como que les avisa como, oigan, viene un policía, pero él dice, este man es buena gente, es bien, no nos discriminó, no nos trató mal, ¿cierto? Sino que al contrario nos apoyó y eso es totalmente lo que pasa actualmente en Bogotá, ¿cierto? Entonces, siento que no es muy alejado de ese ejercicio. Siento que el tema de desigualdad social, porque él marca mucho esa desigualdad que tiene con Leonardo, sigue siendo pues evidente en Bogotá, zonas de lujo, zonas que son más marginales, aunque pues ellos están como en un contexto, digamos, un poco más mediano. Y Bogotá yo siento que es el centro y el espacio para uno expresarse en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Bogotá tiene espacios. Yo siento que pese a que mucha gente odia Bogotá, yo amo que Bogotá tiene espacios para todo el mundo, para que toda la gente tenga como esa capacidad de expresarse y precisamente los años 80 marcan mucho ese tema. De cuando se empiezan a marcar mucho todo el tema de las masas, cómo se empieza a transformar todo ese escenario y siento que Bogotá logra mantener ese espacio de cómo la gente tiene esa posibilidad de expresarse a través de la moda, a través de la música, a través del arte, ¿cierto? Se posibilita todo eso, entonces cierto que no hay mucha distinción, pero pues naturalmente si ya no lo pensamos pues como ya desde el enfoque de lo que es la comunidad, pues ahí sí ya habrá unas diferencias pues bien marcadas. Buenísimo, muchísimas gracias. Es cierto, no, nos pone como más en contexto ya hacia el final de la obra, donde nos dice que está como en Bogotá, en lo que hoy en día es la Avenida Chile, que es muy paradójico porque yo me la paso ahí, siempre pienso en el libro cada vez que paso. eh, pero sí siento que nos va botando pisticas como mientras cuenta el libro, de cómo se comportan sus papás, cómo es su colegio, el contexto con sus compañeros, lo de la fiesta, que es típica fiesta de casa sencilla, de, uy, la mamá de Livia nos hizo un caldito a la mitad de la fiesta, eso me pareció muy chistoso, muy típico nuestro. Pero bueno, continuemos con Ricardo. ¿Tú crees que ese contexto ha cambiado, es igual, es diferente, somos más aceptados hoy en día o ya no? ¿Tú qué crees?
Mira que cuando dije que, que me identificaba, eh, uno de los puntos en que me identifiqué fue este precisamente, el de el contexto social, porque, pues, si bien yo nací después de los 80 comienzos de los 90, eh, creo que para ese entonces la discriminación hacia la comunidad estaba muchísimo, muy marcada. Entonces, el hecho de que, como mencionabas al inicio, ese miedo de decirle a un chico, o si eres una chica, decirle a una chica, oye, me gustas, es como decir, no, si yo le llego a decir eso, me va a cascar o me va a cantar la madre, etcétera. Entonces, yo siento que para esa época, si bien no es mucha la diferencia, porque son unos años de diferencia, valga la redundancia, eh, sí, siento que en ese entonces el hecho de decir que eres gay era como decir soy ladrón, soy violador, soy lo que sea, o sea, estaba estigmatizado, una cosa bárbara. Pero siento que a pesar de que siempre estábamos como comunidad siendo perseguidos, entre comillas, eh, ha cambiado un poco. Digamos que ahora tú puedes decir que eres gay o eres lesbiana o lo que sea, y obviamente habrá detractores, pero no vas a recibir como tanta violencia como fue en algunos años, como para esa época en que se desarrolla el libro. Entonces, siento que ha evolucionado un poco, no mucho porque la discriminación está presente desde antaño, pero sí ha evolucionado un poco y creo que ahora los chicos hablemos 15, 16 años, pueden decir con total naturalidad que están fuera de la órbita heteronormada y pues no van a ser recibidos con los brazos abiertos, pero van a tener cierta empatía con el entorno, con su familia y no van a pues como recibir como tanto odio por expresarse como son. Entonces sí siento que hay un cambio, pero pues no está como tan marcado. Buenísimo, sí, tienes toda la razón. Yo siento que sí ha cambiado, pero al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, pero siento que sí ha cambiado, pero aún tenemos muchas cosas muy similares. Yo lo conecté muchísimo cuando, bueno, cuando pasa todo lo de que el celador los ve y encuentra como los cuadernos y demás. Pasa todo esto de la psicóloga del colegio que básicamente le dice que está enfermo. Me recuerda muchísimo a Sergio Urrego que desafortunadamente acaba con su vida después de que en su colegio le dijeran es que usted está mal por ser gay y usted es un enfermo y sus compañeritos también. Entonces, yo creo que sí ha cambiado y sí tenemos muchísima más visibilidad y pronto es mucho más natural, pero desafortunadamente hay sectores donde aún esto se sigue viviendo como en los 80. O sea, me parece muy curioso porque siento que hay lugares donde eso se quedó como anclado en el tiempo. Es como si vivieran todavía en el oscurantismo, o sea, medioevo y no hay manera de encender la luz ahí, o sea, eso está terrible. Pero bueno, Alejita, ¿tú crees que el contexto se mantiene igual? ¿Cambió? No, sí. Pues mira, yo voy a hablar desde los supuestos porque igual yo puedo decir que me la paso en fiesta gay, me la paso contigo, me la paso con personas de la comunidad, pero no creo que eso sea igual. No creo que uno lo perciba igual. Yo diría que Bogotá, al ser como muy progresista en algún sentido, eh, puede que haya cambiado algo. O sea, solamente uno va a hippies y uno ya sabe que cualquier persona se puede estar besando en la calle y de pronto no va a haber ningún problema. Em, pero yo siento que eso no es no ha avanzado tan rápido. Em, a la gente le cuesta, sobre todo cuando no conoce personas gays. O sea, una cosa es uno decir, yo lo tolero, pero otra cosa es decir, sí, yo conozco a una persona o mi hermana es de la comunidad, mi hermana es bi, por ejemplo. Em, pero no podría decirlo desde mi perspectiva si ya avanzó o no. Eso es como decirle a alguien que no es afrocolombianos si es que existe el racismo todavía. Digamos que uno puede decir, no, Bogotá es lo más y todo el mundo es bienvenido, entre comillas, sí, pero pues hay microexpresiones y micro momentos en los que pues pueden afectar
a las personas gays, a las personas lesbianas. Digamos que en Bogotá yo diría que sí, puede haber un avance, pero pues como decía Sebas, lo de Sergio y por ejemplo ahorita lo de Sara Millerey, em, pues también nos pone en una situación como compleja. Obviamente no estoy diciendo que las personas trans vivan lo mismo que una persona gay, pero pues cada uno tiene su mundo y yo siento que es más el miedo. Siento que todo esto de no aceptar al otro es más miedo. No conozco, entonces el papá, por ejemplo, en el libro, le daba mucho miedo que su hijo gay lo abrazara. O sea, no, usted no debería hacer esto. Siento que es más el hecho de que de pronto se me pega algo, de pronto no comprender. Siento que a las personas les da mucho miedo, entonces yo esperaría que en algún momento fuéramos un poquito más progres y esto sea cada vez más normal, pero sí siento que también hay cosas que hay que cambiar y pues ahí vamos. Muy bien, es cierto. Sebas, ¿tú qué opinas así brevemente al respecto de esta pregunta? No, yo siento que comparto un poco las opiniones de todos, o sea, yo creo que uno las experiencias no son universales y puede que para mi contexto las cosas hayan cambiado o no. O sea, no es lo mismo como decían vivir en un sector de Bogotá acomodado con dineros y privilegios, nacer de color, de piel blanco, de cierta herencia, a que, por ejemplo, tú digas, no sé, salí en familia judía, soy homosexual y adicionalmente salí negro. O sea, son contextos completamente diferentes. Lo que sí es, yo sé, ya sabía qué va a pasar, pero es verdad, porque pues aquí tendemos a tener mucho el sesgo de es que a mí no me pasó nada malo, pero es que, claro, uno se mira y es que yo soy blanco, tengo plata, vengo de una universidad privada, entonces yo digo que reventar esa burbuja es un poco, yo creo que es lo que hacemos con este ejercicio de lectura de libros. Y también lo digo en el sentido de que, por ejemplo, en el momento en que yo leí el libro, yo era o sea, en la Facultad de Medicina de la Nacional, que supone que es una universidad pública, y donde pues la gente hasta usted puede pintar el pelo de 40.000 colores y rapárselo de un día para otro y nadie le va a decir nada. Era un escándalo, por ejemplo, yo tenía el primer novio que yo tuve, lo tuve ahí en el primer semestre, y era el escándalo porque pues yo me saludaba de beso con él normal, o sea, no era ahí que le hiciera la escena porno del mundo, sino un pico y ya, pero los profesores eran mirándolo a uno como si no sé, se hubiera caído un rayo ahí frente del salón y yo, pero, o sea, ¿les alquilo balcón o qué? ¿O es que les debo alguna explicación? O sea, y todavía se generaba mucho el que dirán. Ya luego más parejas se iban viendo en la facultad y en los salones y demás, pero para el momento en que yo lo hice con la persona con la que estaba en ese momento, era como Dios mío, o sea, como si se les hubiera aparecido el diablo. Siento que de todas formas en algunos contextos donde priva mucho la visión de la religión católica o la parte cristiana es bastante difícil, es bastante complejo, a pesar de que este país es laico, digamos, en palabras de la Constitución, pues nosotros vemos que muchos de nuestros entornos, digamos, de formación estudiantil siguen siendo muy católicos, muy conservadores, entonces, y siguen manejando una doble moral al respecto demasiado grande. Entonces siento que a pesar de que se han avanzado en términos de que yo puedo decir de pronto con más tranquilidad que soy homosexual, ciertos contextos todavía siguen siendo muy cerrados, sobre todo los de menos recursos económicos, o sea, porque precisamente están en un entorno en donde la gente no lee, no se cuestiona lo que le enseñaron, no se cuestiona todos estos micromachismos y eh, todas estas ideas discriminatorias que les inculcaron durante su formación de la niñez siguen reproduciéndolos. Entonces, en la casa de un niño que vive en Ciudad Bolívar, ¿quién va a pensar en decir yo soy homosexual? No, o sea, ahí es de incluso contextos en donde si tú dices eso te matan o te linchan o te echan de la casa porque no eres el varón que esperaban que eras. Entonces, siento que aún para nuestro país, dado su contexto de que somos un país muy camandulero aún, y, sí, y muy, muy conservador, no es en contra de creer en Dios ni en la religión, pero es más desde cómo utilizan la religión para perpetuar un discurso de odio. Seguimos siendo muy de ese contexto y para una juventud ahorita todavía sigue siendo muy difícil porque uno de niño, pues como dicen, uno tiene necesidades y las más básicas son techo, comida, alimentación, estudio, y tú piensas que si vas a decir, hey, soy homosexual o soy bisexual, soy pansexual o lo que sea, tú sientes que a ti muy probablemente te van a echar de la casa, no te van a volver a hablar,
o te acuerdas de ese tío que por allá hacen de cuenta que no existe porque es gay, etcétera. Entonces sigue siendo muy complicado en mi apreciación, porque la mayoría de nosotros no tenemos como esos privilegios en los que nosotros podríamos decir, si mi familia fue estudiada y ya no tiene todos esos prejuicios y ya se informó y ya leyó y ya formó criterio. Desafortunadamente, la mayoría de familias siguen siendo muy tradicionales y siguen replicando muchos discursos porque no se los cuestionan, porque la gente le parece más sencillo seguir pensando de manera discriminatoria, a simplemente realmente pensar y decir, ¿será que lo que yo pienso está bien? No es moralmente, no, éticamente correcto. O sea, yo estoy en serio haciendo, o estoy pensando haciendo el bien a la gente, o simplemente estoy replicando algo que a mí me dijeron que así eran las cosas y que así es el orden natural de las cosas. Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Bueno, muchas gracias por compartir todas sus opiniones sobre esta pregunta. La siguiente, yo creo que ya la respondimos al inicio cuando ustedes me hablaban de cómo les fue con la experiencia del libro. Todos mencionaron que la forma en la que está escrito de una u otra forma les gustó, es muy fácil de leer, es muy fácil dejarse llevar. Yo siento que al ser nuestro, al ser colombiano, también uno lo siente muy suyo, muy como si estuviera hablando con un parcero, como si un amigo te estuviera contando, obviamente con ciertas excepciones, pero me pareció muy interesante y de hecho el lenguaje que maneja entre los compañeritos cuando se están duchando y demás, es literal la charla de un montón de manes. O sea, así hablan los manes realmente entre ellos. Eso me pareció genial porque, bueno, también fue un acercamiento a algo que yo no viví, yo no me expresaba así cuando estaba en el Eso colegio. te quería decir. Sí, Cuando a no, veces uno hablaba decimos, ¿no? diferente. Cuando como hablamos de, a pesar de que somos hombres, ¿no? Bueno, o nos identificamos con el género Sí, hombre, los manes, porque uno separa el cómo, ¿no? O sea, soy yo, los gays total. y los heterosexuales. Es como Total, eso es el momento súper de cómo rayar la cabeza de un tipo, es que canónico. uno como hombre diga, es que hombre no es gente, y ellos lo miran a uno Ajá. como, pero usted también es hombre, y es como, sí, pero es que son ustedes los hombres heterosexuales y nosotros, que al final es lo mismo, pero sí es cierto, tal cual, yo pude conocer cómo hablaban los heteros gracias a este tipo de escenas y este tipo de narrativas. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño break en las preguntas y vamos a hacer una pequeña actividad de verdadero o falso, como para que nos movamos un poquito, como para que no nos quedemos como aburridos y deprimidos con todo esto. Entonces yo les voy a dar un verdadero o falso y les cuento un dato curioso. Ustedes me van a decir si es verdadero, pueden enviar como un puñito arriba, o si es falso con un puñito abajo. Y ya yo les digo cuál es la correcta y les cuento un dato curioso al respecto. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo chévere? ¿Cool? Listo, Que perfecto. Dime. Ah, ya, era solo sí. no, que sí, que sí. Era así. Ok, perfecto. Bueno, antes de empezar, les voy a dar un dato curioso. Así, antes de empezar, se realiza en junio todo este tema del orgullo gay, precisamente para conmemorar lo que ocurrió el 28 de junio de 1969 en Stonewall, el bar donde estaban pues estas personas diversas, y llega la policía y los saca con violencia para que gracias a estas mujeres trans bellísimas de ese entonces se rebelaran y se pusieron en contra de la policía, y ya el siguiente año fue la primera marcha gay de todas. Entonces, por eso se hace en junio y por eso como el día del Pride o el día del orgullo es el 28 de junio de cada año, para conmemorar esa fecha. Eso es lo primero que quería decir. Y bueno, nos vamos con la primera pregunta. Es súper fácil y súper corta. ¿La bandera gay tiene 6 franjas o 8 franjas? ¿Verdadero cuál de las dos? ¿Tiene 6 franjas? ¿Verdadero alguno? Tú dices 6. ¿Qué dicen los demás? Sí, verdadero tiene 6. ¿O falso? No lo sé. No sé. No sé, ¿qué crees tú? Ya está contando Verdadero. colores. Estoy contando, Ah, estoy contando las siglas. LGBT me da 6. Ah, ponte- no, no, si fuera por siglas, ya vamos como en 20. En Creo 20. que son más de 6. Dice. O sea, tú dirías que es falso. Ok, Ricardo, ¿tú qué dices? ¿Tú quieres que? ¿Verdadero? ¿Falso? No, Yo voy ¿tú por crees los que seis. tú vas por Los los seis. 6? Tú dices que sí es verdadero. Alejita, faltas tú. Sí, yo diría que 6. 6, ok, perfecto. Bueno, de hecho sí, tiene 6. Inicialmente eran 8 porque incluíamos rosa y turquesa. Sin embargo, por unos pequeños problemas que tuvieron ahí como de protocolos y demás, cuando la fueron a como a coser y demás,
no se pudo y tocó quitarle dos franjas y por eso nos quedamos con seis franjas. Cada una tiene un simbolismo que, si les soy honesto, yo pensaba antes que era otra cosa, pero el simbolismo es como muy random, se los voy a compartir como dato curioso. Bueno, fue en 1978 cuando se creó la bandera gay y el rojo significa vida, el naranja la curación, el amarillo la luz solar, el verde la naturaleza, el azul la serenidad y el violeta el espíritu. Si no estoy mal, el turquesa y el rosa eran, creo que el arte era el turquesa y el rosa era como otra cosa, la verdad no recuerdo, pero sí, son seis franjas, entonces, muy bien. Yo también pensé que representaban otra cosa. Cuando vi que No, era eso, yo me y luego robaron. espérate que cada comunidad entonces tiene su propia Tiene combinación y su propia, bandera. Entonces, sí. Sí, yo también que pensé que cada color era por alguna comunidad. Yo también, de hecho, hace poco me enteré por un TikTok, ahí por una compañera de trabajo, que existe una bandera para solo, es decir, de solo los hombres gay. O sea, no de la Ujú. sí, comunidad, Sí, sino de eso sí los lo no, hombres sabía. gay. nombres ¿Qué gays, es sí. eso? No, Es, no. es turquesa y azul. Es turquesa y Turquesa azul. azul. Yo, ¿qué necesidad? Yo no sabía eso y me enteré a mis 31 Y hay años. O para sea, después. lesbianas, para los Sí, pansexuales, sí, para sí, todo. pero como que para hombres, ¿qué es esto? ¿Qué necesidad? Pero bueno, continuemos. Se me perdieron estos, ¿sí vieron? Ok, en los campos de concentración nazi se les ponía un triángulo rosa para identificar a los gays, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero, dice Aleja? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo Sí, que no. verdadero. Tú dices que no, tú dices que es falso, Maleja, ¿tú qué dices? Yo siento que esta es más que un verdadero o falso, es como preguntas de cultura general que no sé ninguna. No te preocupes, y no pasa nada, pero ¿qué creerías? Verdadero, entonces voy a confiar en todo. ¿Es verdadero? Ok, muy bien. De hecho, sí, era verdadero. A varios nichos de personas se les ponían triángulos de colores diferentes para representar qué tipo de prisioneros eran. El triángulo rosa era para los hombres, solo hombres homosexuales y eran quienes llevaban las tareas más difíciles y las más asquerosas que nadie más quería hacer. El triángulo rojo era para prisioneros políticos, el verde para prisioneros, criminales comunes y había uno negro que, déjenme aquí estaba, que identificaba crímenes antisociales y esto es muy curioso porque se les daba a las lesbianas, a las prostitutas y a las mujeres sin hijos. O sea, ser mujer sin hijos era como un crimen así muy tenaz y se les ponía un triangulito negro. Y de hecho, en algunas cosas de orgullo lésbico y del feminismo y esto, utilizan el triángulo negro para hacer referencia a lo que pasaba con los nazis. O sea, ahí está. Bueno, continuemos. Las pañoletas de colores, yo sé que Aleja sí la sabe, funcionaban bueno, en la época de los 80 y un poquito más atrás para coquetear entre hombres. ¿Verdadero o falso? Aleja dice que es verdadero. Ricardo movió la cabeza que sí, yo creo que es un verdadero. Sebas, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Sí, dices que sí. Maleja, ¿cuál adivinas que es? Así bien. Y te tengo los códigos. Bueno, sí, todos tienen razón. De hecho, sí es verdad. Utilizaban la pañoleta y se metía, bien sea en uno, depende de lo que quisieran decir, en uno de los bolsillos traseros del jean o bueno, del pantalón que llevara. Entonces, cada pañoleta significaba algún rol sexual o algún fetiche. Entonces, si eres activo o pasivo, creo que si eran activos lo usaban en la derecha y si eran pasivos en la izquierda, algo así, y depende del color, era lo que les gustaba. Entonces, no sé, a mí me gusta el sadomasoquismo, entonces la banderita era roja, la pañoleta. O si me gusta que me escupan, era azul, no sé, me lo estoy inventando. Entonces se lo ponían así y así podían coquetear, pues para que no fuera tan evidente y fuera como más underground, o sea, como que entraban a un bar con eso ahí, tú ya, ese es el que yo busco porque tiene lo que yo quiero, me parece muy, muy interesante. Continuemos así rápidamente. La palabra safismo es un sinónimo de lesbianismo. ¿Es verdadero o falso? Ricardo dice que es verdadero. Aleja y Maleja, ¿cuál adivinan qué es? A ver. No había escuchado. ¿Verdad? No es, ok, tú di, ok, Yo digo que es sáfico. ok, muy bien, puede ser, sí. Sí, de hecho sí. ¿Por qué? Precisamente porque Safo era una poetisa griega
que vivía en la isla de Lesbos y ella le escribía a las mujeres, como que todos sus poemas eran hacia mujeres. Entonces, yo qué dije, safismo, qué bruta. Bueno, pero no está mal utilizado. Yo aquí leyendo no está mal utilizado, pero sí es sáfico. Es decir, que una persona es sáfica, es decir, que tiene como una inclinación lésbica, así como si decimos que una persona es aquiliana, es porque es más homosexual. Podríamos decir que nuestro autor de hoy, Fernando Molano, es aquiliano porque tiene un índole homosexual, precisamente haciendo honor a Patroclo y a Aquiles, que tenían ahí como su cuento raro. De hecho, es un muy, muy, muy buen libro. Pero bueno, sí, entonces Safo fue como la primera lesbiana, bueno, no la primera lesbiana, pero sí la primera lesbiana famosa, llamémoslo así, Safo, ahí está. El siguiente, nos quedan solo tres, si no estoy mal. El siguiente, Hermafrodito, y ya ahorita les cuento por qué Hermafrodito. Hermafrodito se llamaba Hermafrodito porque era hijo de Hermes y Afrodita, ¿verdadero o falso? Ale dice que es verdadero, los demás que No dicen, tengo idea, pero digo que sí. tú dices que sea, tú dices que sí, y Sebas y Maleja, Suena Sí. que sí. que sí, me encanta que todos dicen sí, como sea. Pues bueno, sí, es cierto. Hermafrodito se llama Hermafrodito porque era hijo de Hermes y Afrodita era un hijo que pues no fue un hijo deseado como el de muchos dioses. De hecho lo traje a colación porque antes de que las personas intersexuales se llamaran intersexuales se les decía hermafroditas, es decir, que tenían los dos, como los dos genitales, pues digámoslo así. Y ahí les cuento rápido el mito, como para que se lo lleven de curiosidad. Se les decía así a las personas con los dos, con ambos genitales, precisamente porque Hermafrodito iba caminando un día por el bosque y una ninfa se enamora de él por lo hermoso que era, porque era hijo de Afrodita. Entonces la tipa se le lanza encima y lo empieza a acosar y a tocar y él es como, aléjate, él no la quería. Entonces ella está tan obsesionada con él que le pide a los dioses que la unan a él, porque está muy loca por no separarse de él. Por alguna razón los dioses eran muy culeros, la escuchan, le hacen caso y los juntan en el mismo cuerpo. Y se vuelve una persona con ambos genitales. Precisamente por eso se les llamaba hermafrodito. Hoy en día se le llama hermafrodita todavía creo que a las plantas y a los animales, pero ya a las personas no. A eso se les llama intersexuales y eso es lo que significa la I en LGBTIQ. Entonces ahí está. Es por eso hermafrodito, hoy en día intersexual. Continuemos, nos queda una nada más y un dato curioso y ya seguimos con las preguntas. La siguiente, así como Mulan, hubo el caso de un médico que realmente toda su vida fue mujer, pero se descubrió que era hombre hasta después de su muerte. ¿Es verdadero o falso? Creo que sí, hay ver de Ustedes todo. dicen que sí. Debe haber de todo, dice. Sí, o sea, hay Sí. arquitecto, guerrero, eso hay de todo, o sea, no Hasta discrimina. papa o una Hasta Tal papa, papisa, cual. weón. ¿no? Sí. Una papisa, muy cierto, es verdad. De hecho, sí, el hombre se llamaba Barry y pues vivió toda su vida como Barry, pero al nacer se llamaba Margaret Ann y toda la vida se identificó como hombre y se hizo pasar por hombre y estudió medicina. De hecho, era un muy buen cirujano, pero en su testamento dejó que cuando murieran en su lápida se le reconociera como hombre. Entonces, cuando pues deja eso en su testamento, la gente es pues, como así, pues tú eres un hombre y se muere y descubren que realmente siempre fue mujer, o sea, engañó a todo el mundo. Entonces sería como una persona trans así muy icónica. Esos fueron nuestros datos curiosos de hoy. Les cuento el último, en ese no va a ser un verdadero o falso, solo se los cuento rapidísimo. La Q en LGBTIQ hace referencia a queer. Y queer es de esas palabras que hoy en día tenemos que nadie sabe cómo definir, como la palabra aesthetic, que los jóvenes te dicen, me voy a tomar una foto muy aesthetic y uno no tiene ni puta idea de qué significa eso. Bueno, pues en este caso, queer hace referencia a todas esas personas que no se identifican con las categorías tradicionales de género y de sexualidad, hombre, mujer, heterosexual, bisexual, etcétera. Entonces se usa como un término para hacer referencia a esas personas como que se identifican fuera de la norma y que rechazan las etiquetas. Entonces una persona que es queer es una persona que puede ser no binaria, vegetariana, animalista, bueno,
Es una persona que realmente no se siente parte de todo lo que tenemos ya estructurado. Eso es una persona queer, una persona diversa, llamémoslo así. Ahí está el dato. Cuando no sepan qué hace la Q ahí, pues bueno, la Q es por queer. La Y quit. bueno, la queer. Ahí terminamos nuestra sección de datos curiosos. Muy bien, lo hicieron increíble. Adivinaron perfectamente todos ustedes. Se llevan ahí varios daticos. Y vámonos con la siguiente pregunta. Ya casi acabamos para que podamos ir a descansar. Y bueno, vamos a hablar de algo que ya mencionamos antes y es qué importancia creen ustedes que tiene el cuerpo en la narrativa del texto. Esto es muy interesante porque Fernando Molano habla mucho de cuerpos y entonces me regala ese rotico del jean, no, pero el de más arribita, el de más abajo, y entonces fui a orinar y lo vi de espaldas, todo tiene que ver con el cuerpo y se paró delante de mí el chico de 11 que tiene las nalgas más grandes, pero yo prefiero las de Leonardo y los tonos y bueno. A ver, hablemos un poquito de eso. Esta vez empecemos con Aleja. ¿Tú qué importancia crees que tiene el cuerpo durante la narrativa del texto? Yo creo que, o sea, la forma en la que contó todo esto del cuerpo fue muy sensual, más que erótico para mí, fue muy, muy sensual. Él hace la explicación de por qué un culo de una vieja no le llama tanto la atención como un culo de Leonardo. eh, y la forma en la que lo ve cuando está cogiendo con él. Yo la verdad lo sentí muy romántico, más allá de que están cogiendo y que les gusta y que sí, que son muy, ¿cómo era la palabra? No es cachondo, es como muy, ¿cómo era? Sí, que estaban arrechos. Arrechos. Eh, Nadie que sí, que es muy santanderiana acá. arrecho. Ajá. Me pareció genial que haya explicado por qué la curva de no sé qué, cuando la pierna de Leonardo, cuando está jugando y está ahí siendo el super goleador, no sé qué, me pareció muy chévere, porque es algo que uno de vieja nota, eh, pero pues a su manera, a nosotras, lo digo desde mi punto de vista, a mí me encantan las manos, por ejemplo, la cara no. Pues yo más le veo las manos y que sea espaldón, por ejemplo. Pero pues él está explicando la forma que le gusta de un hombre y es las piernas y son las nalgas y es no sé qué parte. O sea, me pareció que como que te da el retrato de qué es ese amor que tiene. Algo curioso que me pareció en el libro es que él dice, a mí no me gustó, creo que era, a mí no me gustó Olivia, a mí no me gustó Carlos, a mí me gustó es Leonardo. Y hay algo que yo siento que las personas o los hombres heterosexuales caen es que creen que un homosexual se va a enamorar de todos los manes. O sea, ellos creen que el heterosexual se le acerca a un homosexual y le van a caer porque sí. O sea, y pues, parce, a uno de heterosexual no le pasa eso. O sea, yo no me estoy enamorando de todos los manes que veo en el día, pues. Eh, pero sí, eso me pareció muy sutil y muy chévere que lo haya explicado. O sea, a él no le gusta a nadie más sino Leonardo. Entonces, esa cosa del cuerpo me pareció muy sensual, más que erótico eso. Buenísimo, sí, tienes toda la razón. Él tiene una manera muy específica de contarnos ese tipo de escenas. A mí, la verdad, me gusta mucho cómo lo hace y siento que en su momento de su primera vez es muy lindo, es que me parece muy tierno, creo que es torpe y es ese silencio que hay después de que, y le dolió, obvio que le dolió, pero yo creo que fue muy poético, creo yo. Maleja, ¿tú qué piensas? Bueno, em, yo creo que él logra dividirlo como en varios escenarios en función del cuerpo. Siento que ahí está lo que menciona Aleja y siento que él lo hace muy romántico de que él nos explica qué es lo que le gusta de esa persona y de hecho en algún momento uno se desconecta. Muchas veces la forma en la que él se refiere, porque él además dice que es hermoso, el pensarse ese concepto de lo hermoso o bueno, creo que yo vivo con gente joven que habla de otra manera, entonces me chocaba un poco el término de lo hermoso, porque incluso con adultos nunca he escuchado que un adulto se refiera a alguien que le gusta como alguien hermoso. Entonces, ese sentido siento que era como muy romántico
y sentía yo que o sea, de verdad me justificaba por qué le gustaba, y lo hacía más allá, digamos que él justificaba como ese cuerpo, pero también como en el sentido de que era algo que él no podía tocar todo el tiempo, ¿no? Entonces él decía como yo lo veo y le veo sus labios y es cierto, y como que logra uno ponerse en ese sentido de esa atracción y él dice como me quisiera lanzar, ¿no? Y es ese sentido del deseo, ¿no? Entonces se vuelve como ese espacio para desear, ¿no? Y siento pues ya que tiene como muchas escenas donde él explícitamente habla como de esos encuentros sexuales, tienden a no perder como ese romanticismo y como que él siempre, siempre logra como rescatar alguna parte de él que le encanta, que lo enloquece, como cuando él se refiere como a esa parte la quisiera morder, a como ese sentido siempre está muy metido. Pero siento que por otra parte también el cuerpo se vuelve como el espacio para el dolor, ¿no? Y está ese dolor físico, por ejemplo, que él recibe en los encuentros sexuales, pero que sigue siendo, ¿cierto? Como, digamos, como algo que él disfruta, ¿no? O en algo que él también como que en un momento él trata de convencerse de que lo disfruta por el mismo hecho de lo afectivo. Pero está ese sentido también del dolor, por ejemplo, de cuando lo agrede su papá, ¿cierto? Y es ese mismo espacio que de hecho como que él dice, me duele más no verlo, ¿cierto? Que el hecho de que me hayan agredido, que me hayan violentado. Entonces se vuelve como ese paralelo. em, no sé, como muy, muy curioso de encontrar en el mismo escenario. Y algo que también, digamos, a mí me confundía un poco del personaje es que él siendo, digamos, él como que plantea que es gay, ¿cierto? Pero él cuando se refiere a las mujeres, también habla de que las mujeres son lindas o son hermosas y dice como lo bonita que es, no sé qué, como tal cosa me gusta de ella, pero aún así le falta ser Leonardo. Sí, y creo que eso explica precisamente como toda la lucha y como toda la pelea que se tiene desde la comunidad de, es que es amor, sí, más allá de, porque él lo ejemplifica, él dice, esta vieja también es linda, sí, todo el mundo dice que está buena, yo le gusto, cierto, tan bonita que es, tan bonita que habla, lo tierno que tiene, pero no es él, sí, no es él y por eso no la puedo amar, por eso no le puedo gustar, entonces ese ejercicio dentro del libro me gustó bastante. Me dolía su dolor, tanto el que daba, al que se daba por el placer como el físico, como que logra uno centrarse en ese. Y yo me pensaba un poco también ese ejercicio del dolor físico por lo sexual. Y lo pensaba mucho como en lo que muchas veces la gente hace por sus parejas, ¿no? Como eso de yo lo acepto y yo lo recibo, porque sí, porque o si no se va, o porque o si no de pronto se arrepiente de estar conmigo, y eso me causaba como cierto, no sé, como cierto malestar y cierta angustia en relación al personaje. Buenísimo, tocaste puntos supremamente interesantes. Yo siento que el hecho de que la agresión de su papá lo deje sin vista durante pues, cierto tiempo es como es muy importante, es muy relevante el hecho de que él no pueda ver y al mismo tiempo estar tan expuesto a todos y a su hermano, que es como un poco torpe, y luego pues toda su travesía para ir a ver a Leonardo, yo creo que es muy bello porque pues no puede verlo, pero puede sentirlo. Y siento que sí conecta, es muy también muy chistoso como él a través de los cuerpos conecta historias. Entonces en algún momento hablaba de su amigo, no recuerdo el nombre, creo que es Hugo. Carlos, que está con su novia y le dice, no porque Hugo está muertito, pero Ah, ok, pensé que hablabas de amigo de la palabra no, amigo, amigo, porque lo amigo, no, no, utiliza no, como... ok, sino como de uno de sus amiguillos de colegio el y se queda colegio. mirando, ajá, y dice como, ella es muy linda, ella es demasiado linda para él o algo así, su cara no es tan linda. Si ella supiera que yo ya lo he visto en bola. Y con eso de en bola es como, así mismo veo a Leonardo, o sea, todo lo lleva a través de, me encanta, creo que tiene una manera muy bella de expresarlo. Es muy poético, creo yo. Entonces, no, súper chévere, amé todos esos puntos. Ricardo, ¿tú qué crees? Pues eso que me decías se me hizo muy, o algo de lo que he mencionado que me hizo algo de ruido que se me hizo súper raro es que él como personaje gay
tenga como esa flexibilidad para hablar con los hombres. A mí no me pasó, o sea, el hecho de estar desnudo frente a otra, de estar súper y decir, ay, no, tiene el trasero redondo, o se le ve muy grande, o qué sé yo, o decirle, ay, venga, o no sé, tener como contacto físico y tomarlo como de forma tan natural, yo no viví eso. Yo no viví eso y eso me hizo algo de ruido, y fue muy bastante curioso, pero centrándonos a la pregunta, creo que el autor quiso como mostrar el hecho de que como comunidad que somos, eh, siempre nos vamos a fijar en el físico de un hombre. O en el caso de una chica, siempre, o no sé si en el caso de la chica será igual porque no tengo amigas lesbianas. Pero en el caso de los hombres esa ha sido desde mi perspectiva y de mi círculo, sé que todo entra por los ojos. Entonces, tú al fijarte en una persona vas a decir, bueno, tiene unos ojos lindos, tiene un lindo trasero, tiene lindos los brazos. Personalmente, a mí me encanta un hombre con los brazos así grandes, pues no exageradamente, pero sí en contorneados. Eh, entonces yo creo que sí, el ejercicio del autor es mostrar cómo esa atracción que uno siente directamente hacia otro chico, independientemente digamos, como el trato que tengas con esa persona, porque recuerdo una escena en la que, y creo que lo mencionaron, que, digamos, está ahí como reflexionando con sus compañeros y dice como, bueno, él mantiene como lindo trasero, pero yo no estaría con él porque mi amor es Leonardo, mi interés es él, entonces no puedo ver otros manes porque no está dentro de mis planes fijarme en otro tipo. Entonces, básicamente esa es mi perspectiva frente a ese tema en particular. Buenísimo, sí, sí, tienes toda la razón. Él tenía una facilidad y yo creo que también es el mismo contexto. Creo que el contexto del autor, de Fernando, era así, era muy heteronormado, era muy machista. Creo que la misma sociedad en ese entonces no nos permitía liberarnos de pronto como hoy. Hoy es un poco más flexible, digámoslo así, y creo que por eso era tan fácil para él llevarse con los chicos y coqueteaba con las chicas y ese merengue me lo bailo con Pepita porque baila increíble, pero vamos a bailar salsa con esta otra. También cómo cambia la fiesta, eso no tiene nada que ver, pero cómo cambia la fiesta, yo siento que si la historia fuera actual sería puro perreo, eh, y no habría como esa revolución del rock que también nace como una protesta social. eh, y que se ponían las fiestas como ese momento locochón, pero ya hoy en día no nos ponen rock en las fiestas. Bueno, depende de donde uno vaya a rumbear, pero ya uno no le ponen rock, es solamente reggaetón y todas las otras cosas. Pero bueno, Ale, ¿quieres decir algo antes de que Sebas hable? Dale. Sí, ahorita que terminé, Sebas, de hablar, es que cuando estaba leyendo el libro se me ocurrió una pregunta para ustedes. Eh, y pues estoy como muy interesada en saber qué opinan, porque pues bueno, el contexto del autor es que era de los 80 y estaba pues normal, era un gay muy heteronormado, pero ¿qué pasaría si en este momento ustedes conocieran a alguien o resultaran siendo como un gay así heteronormado? ¿Ustedes cómo lo percibirían? ¿Se ve mal? Eh, Eso de no estar militando, ¿qué opinan? Buenísimo, amo esa pregunta. Váyanle echando cabeza, eso está muy cool. Sebas, los cuerpos, cuéntamelo todo. No, pues yo siento que comparto puntos como que expresaron tanto las dos orejas como Ricardo, o sea, la escritura está intencionalmente puesta para que le quitemos el misterio o el tabú a hablar de sexualidad entre parejas del mismo sexo, bueno, parejas diversas, porque entonces tienes libros que, digamos, hablan del sexo entre hombres y mujeres y nadie se escandaliza, incluso entre diferencias de edad como Lolita, por ejemplo, pero la gente no es un escándalo del tema, pero entonces son dos hombres, entonces ahí sí, ay, Jesucristo se va a caer el cielo. Entonces, siento que en parte no era intencional militar de él, pero yo sí creo que él tiene algo muy político en su escritura, porque, digamos, directamente él ya está hablando y de querer, como, bueno, es que vamos a hablar de sexo entre los hombres y el cuerpo masculino y no le vamos a poner el tabú, la sorpresa o, ay, Dios mío, la indignación. Eso yo creo que ya es un acto de militancia sin intención bastante grande porque estás precisamente
poniendo sobre la mesa lo que más, digamos, eh, le genera disconfort a la gente y es pensar en el sexo entre dos hombres. Entonces, ya eso siento que rompe muchos paradigmas y rompe muchos tabús y taras que tiene la gente. Lo otro es que también el recurso de hablar del cuerpo se utiliza no solo de manera erótica, sino también para en general avanzar la historia y para hablar de lo que sienten los personajes y de expresar la parte emocional o el mundo emocional de ellos. Entonces, lo que decía Aleja, las personas están hablando no solo del cuerpo de la otra persona, sino de si está ciego, cómo es para tocarlo, para besarlo, qué se siente, qué le está transmitiendo. Entonces, algo más allá de un mero recurso de generar impresión al lector, sino también de poder demostrar de otras formas lo que está sintiendo el personaje y la idea que quiere dar a entender el autor en ese momento. Entonces, siento que eso es muy valioso también porque precisamente se utiliza el cuerpo para poder tú generar una sensación en el lector de algo multisensorial, o sea que lo puedes oler, lo puedes tocar, lo puedes masticar, lo puedes saborear. Y a mí ese tipo de arte me encanta mucho, o sea, digamos, él no se limita a hablar, escribir, sino utilizar las expresiones para como involucrar otros sentidos. Entonces, un ejemplo que a mí me viene a la mente, y no sé si ustedes ya lo han visto, o no los que hayan visto, les gusten las películas, por ejemplo, es el cine de Luca Guadagnini, que es el director de Llámame por tu nombre, y este director italiano es muy maestro en hacer ese tipo de arte, en donde el sabor, el olor, o sea, como que todo lo utiliza dentro de sus películas para que tú metas todos sus sentidos, y yo siento que este libro lo juega mucho ahí, al hacer precisamente las descripciones con frutas, con cosas que se pueden saborear, que se pueden oler, entonces me parece que también le da una capa adicional a la experiencia lectora porque no solo estás imaginando, tú simplemente estás leyendo una descripción, sino que ya como que incluso lo estás percibiendo y eso me parece algo muy, 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 muy valioso y ¿qué? Un acierto que tiene este libro al utilizar el cuerpo. Y lo tercero, yo creo que lo que te digo, es como la militancia indirecta que él hizo con toda esta normalización del cuerpo masculino y del deseo masculino. Eh, Aprovecho pues directamente para responder ahí, unir la pregunta que hizo Aleja. Yo siento que, no sé, bueno, no sé si es la percepción que yo tengo, pero él para nada es heteronormado. O sea, si habla de las mujeres y de los hombres y de que él no quiere que no quiere ser dueño de una causa gay. Y yo sí estoy, yo ahorita hace poquito estaba viendo un video precisamente en TikTok que me gusta ver como entrevistas y eso, y es de una influencer que habla de sexualidad, que es Candela, no sé si ustedes la sigan, es una YouTube, es una TikToker colombiana, la vieja súper destapa con todo que hablaba de precisamente el fenómeno de lo que está ocurriendo con Karol G, por ejemplo. No sé si ustedes vieron, sacó una nueva canción y todo dice culos y tetas, entonces se habla el debate de por qué entonces se le exige a ciertas personas o ciertos colectivos ser el abanderado de una causa social cuando lo que principalmente es un artista, o sea, el artista en ese sentido, porque le estamos imponiendo la obligación de tener que defender una causa social o una causa política y posicionarse sobre un discurso y lo que, digamos, inicialmente lo que quiere es compartir lo que él siente dentro de su mundo, compartir lo que piensa, lo que dice, porque le estamos dando más duro a esa persona y no al resto de trabajos o de personas que también podemos conocer y que no tienen ese mismo nivel de influencia. Pero lo que ella sí hacía era que, si bien uno no está en la obligación de tener que montarse en la causa de los cuerpos femeninos diversos, en este caso, o la comunidad LGBT, y está el deber del artista es de pensar qué es lo que yo voy eventualmente a proyectar con mis canciones, con mis libros, con mis películas, qué es lo que yo voy eventualmente a decir al respecto y qué mensaje yo estoy dando utilizando esta plataforma tan grande que tengo, que tiene mucho alcance y que le va a llegar a muchas personas. Yo siento que lo más importante, uno de los, as- de, lo- de un- del aspecto, de los aspectos más claves es que le va a llegar a probablemente audiencia joven, que es fácilmente impresionable, que es manipulable, que no puede entender de pronto la complejidad de la situación de lo que se está hablando. Y ahí es donde yo digo,
como cultura humana en general, o sea, no estoy hablando ya solo colombianos, sino en general nosotros tenemos un consumo muy poco crítico del arte, de películas y series o de cosas como que, sin de pronto pensar un poco eso como puede llegar a afectar comunidades vulnerables, cómo puede llegar a perpetuar discursos de odio. Y en ese sentido me parece muy chistoso porque Fernando, si bien no quiso ser el abanderado de una causa gay, uno sí es un referente ahorita, como dice Sebas, de la cultura LGBT. O sea, tú le preguntas a un hombre gay y probablemente ha escuchado el libro, el autor y etcétera, y puede que no sea el mejor lector del mundo, el que más libros lea, pero esa obra la conoce, o ha ido a la obra de teatro, conoce del Señor, etcétera. Entonces, sí terminó como reuniendo a muchos homosexuales alrededor de una realidad compartida y siento que su obra cada vez más adquiere como este tipo de tintes políticos, porque si ustedes van a leer sus otras obras como Vista desde una acera, tiene un pasaje bastante interesante sobre precisamente la injusticia social que viven por ser homosexuales, un pasaje sobre el a querer unirse a un movimiento guerrillero en ese momento en los 80 de ver a las FARC o ver a la guerrilla como una forma de tumbar a ese sistema que los ha estado oprimiendo y demás. Entonces, yo creo que Fernando sí tenía muchas de esas luchas políticas ahí metidas dentro de su obra, que no quería que lo tomaran como el único referente o responsable, porque es que esa responsabilidad es muy grande de nuevo, pero sí siento que como artista, digamos que uno no lo siento heteronormado, por lo que te digo de que ya está hablando directamente de sexo, de genitales masculinos, de relaciones sexuales varones, y eso es algo que es completamente transgresor en los 80 en los 90 es completamente, nadie lo estaba haciendo. O sea, el tipo coge y se atreve a escribir eso y a plasmarlo y se lo publican además. Entonces, siento que de pronto va más a lo que de pronto dice Ricardo y Sebas, que los gays normalmente, pues digamos de la realidad colombiana, estaban con las niñas, pero hablaban con las niñas como si fuera otra niña y no como, digamos, hablar con la tranquilidad normal con los otros muchachos o hablar de que la niña es bonita, de que es voluptuosa, de que venga bailamos y no sé qué. Ahí de pronto yo rompí un coro porque yo sí, esa es la experiencia que yo tengo con los hombres y con las mujeres. O sea, yo hablaba con las mujeres, pero pues digamos que yo también reconocía como la parte como física y bueno, hermosa del cuerpo femenino. Y con los hombres que mejor me llevo es con los hombres heterosexuales. O sea, a mí no sé por qué, pero no me preguntan, pero yo hablo con ellos y qué más, no sé qué, somos parceros y si quieres echemos cola y vamos a ir a tal lado y me cuentan sus dramas de sus novias y no sé qué. Entonces como que en parte sentía un poco esa cercanía, pero yo creo que lo de desenvolverse mejor con los hombres y hablar así como más rudo, por así decirlo, o más directo y relacionarse con las mujeres de esa forma más cercana y física, de pronto fue más por la realidad o en el contexto en que se desarrolló. Probablemente si él hubiera nacido en otra familia o en otros años, pues hubiera sido otra cuestión. Pero no lo vi, digamos, como, no lo vi como promoviendo machismos, por ejemplo, o tampoco promoviendo como una visión cerrada de las relaciones, o sea, porque heteronorma a mí me suena de una pareja, monogamia, nos casamos y la iglesia y el la, sino que incluso él, por ejemplo, cuando están hablando al final de esta situación que tiene Leonardo con, pues, con el amigo que le ayuda con la plata y con el sitio para vivir, él no se raya con que Leonardo, pues digamos, sea el que penetre al otro man, pero sí se raya cuando es al revés. Entonces, yo siento que eso también rompe con la heteronorma, porque en ningún momento una persona heteronormada aceptaría que otra persona tuviera relaciones sexuales, así sea porque necesita un techo para vivir. O sea, literal, hay gente loca, hay tipos que yo conozco, y es como, por ejemplo, ¿y tú de qué vives? No, yo soy acompañante o yo soy prostituta o lo que sea. Y de una y entras como, no, es que es horrible, es una mujer fea, mala, debe ser de la moral más horrible y no sé qué. Entonces, siento que el en heteronormado no lo vi tanto. De hecho, lo he visto más en otras películas u otros autores. Llamemos, por ejemplo, Love, Simon, no sé si vieron esa película, por ejemplo. Eso sí me parece heteronormado, porque eso sí es como la versión heterosexual para que los heterosexuales puedan ver a los gays.
pero siento que Fernando rompe muchas cosas. O sea, realmente se sale como del común y, y eso lo agradezco, que él haya hecho eso. Pero bueno. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por toda tu explicación. Me encantó, muy detallado. Yo entendí la pregunta un poco diferente. Lo voy a responder Sí, así dale. rapidito para darles a ustedes la palabra y que ya nos podamos ir a hacer cosas de domingo, a sufrir porque se acabó la semana y el fin de Mañana es semana y empieza la festivo. semana. Yo trabajo, bueno, los que trabajamos mañana Ah, sufrimos, pero ustedes que duermen más, aprovechen. Hoy es un sábado chiquito, pero yo entendí lo que decía Aleja, como qué pasaría o cómo se vería si fuésemos un gay heteronormado desde el comportarnos como heteros, ¿sí? Comportarnos como, sí, y el ah, ok. fútbol, y los panas, y las tetas, y yo creo ¿qué pasaría? No te Yo creo que sale. sería, no me sale, no, sería mucho más fácil, sería más fácil en como relacionarse con la sociedad, porque siento que el hombre está visto desde esa manera, como, es que los manes son así, creo que sería mucho más fluido, pero siento que las relaciones entre gays, sería muy complejo porque entraría en ese discurso del cual yo estoy bastante en contra de nada de plumas, cero afeminados, porque yo no lo soy. Sí, Hay un gay en mi trabajo, me encanta, hay un gay, hay un chico, tengo un compañero, hay un otro, gay, él hay, no hay un es, él marica. no es como yo. Él no es como yo, hay un chico que es gay en mi Sonaste trabajo súper y se hetero. los juro. Ahí son súper hetero. El man, ustedes lo ven y ustedes dicen, ese man es súper heterosexual, pero súper heterosexual. Es así un nea, súper, y aparte que tiene una voz así, y yo, parce, es Te tiene así. loco. No, para nada. O sea, yo pensé que el man era heterosexual hasta que me enteré que se había metido con otro chico y yo como, ¿cómo así que este man es marica? O sea, fijo, es bisexual y no es gay, pero el man no hace match y de hecho los discursos del man son supremamente así, como de, no, cero plumas, los gays así como afeminados, como que, ugh. De hecho uno lo mira como con cierto raye, porque él no, y él es el parcero de todos los héteros de allá y van y toman polas y hablan de vaginas y cosas de héteros, no sé, todo el tiempo. Y yo me quedo como, wow. Yo creo que sería más fácil relacionarme porque a veces sí me cuesta. Yo soy un hit con las chicas, me va muy bien, pero yo con los manes no. Hay una barrera que yo soy como, no sé. Yo usualmente no usteo, porque a menos de que sea como una persona mayor y como con un cargo o algo así, pero generalmente yo tuteo. Y los manes cuando yo los tuteo se quedan como, ¿qué putas? Porque me tuteas. Yo no sé ustear bien, yo no sé sus palabras, yo no sé qué conversación hacerle a un hetero. Entonces, no, yo creo que sería más fácil socialmente, pero creo que a nivel de relaciones interpersonales, como de pareja y demás, me convertiría en esos prototipos tóxicos de, no, solamente machitos como yo. Y eso yo creo que no está bien. Yo creo que todos podemos expresarnos tan libre y tan verdaderamente como seamos. Las plumas son lindas a veces también. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Ricardo, ¿tú qué responderías a eso? Me atrevo a lanzarte a que respondas. ¿Qué pasaría si fueras un gay heteronormado, así, machirulo? Yo lo fui, sí, porque digamos que, eh, Él sí lo no fui te dio porque match. yo crecí en un entorno, crecí en un entorno como tan conservador, lleno de religión, entonces como que para esa época eh, se exigía como cierto, ay, Se murió. Se desmayó contándonos. Pero mientras tanto, ¿alguna de las Pasó. Alejas quiere responder? Mientras tanto, a la pregunta de Aleja. Queda aleja porque pues Sí, yo, además de la Aleja, que creo la pregunta. Pues yo creo que, no, yo no sé, yo siento que con todo ese ejercicio y lo ejemplificaba muy bien Aleja, como que siento que uno entra sí o sí a estereotipar lo que debe ser la persona, ¿no? Uno dice como, o sea, de hecho uno pasa lo que mencionabas, como de que uno se imagina un gay y entonces debe, en el libro él decía, no, es que es diferente ser gay a ser marica, ¿no? Entonces uno se lo imagina muy marica,
sí, como que comportarse así, y debe ser, sí, como con esas características, como afeminado, y como ese ejercicio, y es muy común el hecho de ¿cómo así que este es gay? Sí, como no nos dio señales, ¿no? Como que debería tener como ciertas cosas, ¿no? Y uno, no sé, siento que uno se encarga como no sé, como de compartir ese mensaje, porque cuando, no sé, cuando una persona le confía a uno como, mira, no, estoy en esta situación, no he podido salir del famoso closet, ¿cierto? Como que me siento inseguro, pero te lo voy a confiar a ti, y uno queda así como ¿será que yo tengo cara? ¿Por qué me lo confió? Y desde el lado dice Aleja, desde ser hetero, hay cosas que no, sí que uno dice no, no me pasan, sí, no, no me las he preguntado porque no me pasan. Entonces, no sé, siento que eso le da como un sentido diferente y pues digamos que bueno, acá ustedes tres no se cuentan como todas sus experiencias y claro, cada uno tendrá una forma diferente. Por ahí decían en el WhatsApp, tengo amigos gays que efectivamente están los que están dentro del estereotipo que sí, que están como marcados con ciertos elementos digamos que se evidencia como que son gays, ¿no? Y otros que sí está pero ¿cómo así que este es así, ¿no? Porque como que debería haber como 5 características para uno poderla hacer chulo y decir, ah, no, este sí es gay. Y de hecho, em, por ejemplo, yo tengo mi pareja actual, él es bisexual, pero él siempre molesta mucho con lo de que ojo de loca no se equivoca. Y él es así como, no, este tipo es gay, no sé qué. Y yo a veces como que le cuento cosas y él me dice, no, es marica, uf, es re marica. Y yo, pero ¿por qué? Y él, ojo de loca no se equivoca. Entonces a mí eso me causa mucha gracia, porque sí, como que es ese sentido de yo lo logro identificar, ¿cierto? Pero como que debería haber algo que dijera. Sí, eso como algo que me lo connotara para poderlo confirmar y que pues a la final, sí, ese elemento pues no tiene tanto sentido, pero sí siento que muchos de los comportamientos, les contaba que yo trabajo en un colegio y en mi colegio hay Mm. mucho machismo, ¿no? Entonces, como que ese sentido muchas veces también se vuelve como una forma de protección, ¿cierto? Entonces, cuando los chicos discuten, a veces como que la mayor ofensa es que le diga, cállese gay. ¿Cierto? O se escriben en papeles, es que a usted le gusta el pito, entonces es como, si yo siempre les critico y les cuestiono eso como, bueno, ¿y qué? ¿Eso qué tiene de ofensivo o qué? O sea, ¿a dónde está la ofensa? ¿Cierto? Tanto para el que se ofende como para el que está buscando ofender con ese tipo de discursos. Entonces siento que muchas veces sí, como que esos estereotipos se vuelven más como una forma también como de protegerse, porque por ejemplo mi contexto pues es muy católico, es muy tradicional, es muy cerrado, entonces eso todavía está ahí en vela. Es más, les cuento como algo curioso que pasó esta semana. Se celebraba el Día de la Familia en el colegio y se decidió que todo el tema fuera de colores, entonces cada curso tenía un color y no sé qué, pues obviamente eso terminó siendo un arco iris, ¿sí? Terminó Ujú. todo muy colorido. Y yo tenía que ayudar a armar como unos globos de colores. Y la profesora de inglés, que no tiene tal vez más de 5 años que yo, ella me dijo como, no, 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 pero no armes un arco iris porque se va a ver muy gay. Entonces yo la miré así como, yo como, y entonces yo llegué, y le ¿Y? dije, oh, yo llegué y le dije como, pues bien, ¿no? Apenas para el mes del orgullo. Entonces ella me hizo una cara así como de sorpresa, como de esta vieja, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? Sí, o sea, como de cómo es posible que traiga esto a este contexto. Entonces, yo pensaba como, yo decía como ella misma ve eso como un problema, ¿no? Ni siquiera es como que algún papá se acercó a decir, sino sí como que uno lo entiende de pronto de, no sé, de alguien más viejo, de personas muy tradicionales que viven acá. Pero digamos, yo decía, ella es una mujer, pues, entre comillas, joven, que pasó pues por espacios más críticos como la universidad, que tiene una hija adolescente con la que muy seguramente hablará de esos temas. Entonces, como que a mí me chocaba mucho y la respuesta que yo le di a ella también le chocó mucho y pues a la final yo terminé haciendo mi arco pues sin ninguna pretensión de nada y todo en realidad quedó pues como muy colorido. Yo decía como,
O sea, ella porque le da como ese sentido y esa connotación, ¿no? Y como que ella misma decía, porque ella era la que organizaba, como que yo misma me protejo de que no vayan a decir que yo apoyo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces como que esos mismos discursos, no sé, como que se comparten y se vuelven como esa forma de, ¿cierto? Como de que yo no me meto a de pronto a defender esto que me es ajeno, o yo no me meto tampoco a criticarlo, sino como que si me estoy en lo paralelo, entonces estoy bien. Siento que eso es con eso. No, y Buenísimo, que tú oye, lo que tú gracias dices, por ¿no? Que cuál contarnos. problema habría si se ve gay. O sea, es como, ajá, Total, se ve gay. Y uno, y, o sea, ajá, y total, cuál es el lío? Ay, no. me Pero yo creo encanta. que lo que dice Sebas, no sé, es como un equilibrio, porque a veces yo noto que, o sea, yo noto eso, ¿no? Que si nos vamos a lo muy masculino, la gente, o sea, la gente también, entonces, ahorita estoy viendo eso y es, no te lo juro, es algo que me raya, que hay una persona que usa una expresión que de pronto se escucha mucho en hombres heterosexuales o que se dice de X forma y es, ay, pero es que no te gusta lo femenino, ¿por qué no te pones así? Yo creo que al final lo que uno debe hacer es deje ser al otro. O sea, si él quiere utilizar y vestirse de tal forma, se quiere expresar de tal otra, no lo juzgue. Porque lo que tú dices, o sea, antes era que si tú te pintabas las uñas o te dejabas largo el pelo, como lo decía, creo que en el libro que tengo el pelo largo y el papá le dice, sí, no me gusta, pero si es... Y lo irónico es que le dice, pero si a usted le gusta, está bien. Entonces esa era como ese, yo no sé si era intencional del autor, pero era como esa doble moral que tienen los papás o las personas más grandes de critico esto, pero entonces lo otro sí lo puedo justificar. Entonces, yo de todas formas siento que, no sé si es mi percepción, hay formas en que como que se hizo mucho la militancia o no sé, como el énfasis en que lo femenino en los hombres o en las personas que se reconocen como hombres está bien, o sea, que te puedas pintar las uñas, que puedas hacer, cuidarte, no sé, usar skincare, etcétera, usar falda, yo qué sé. Pero ahorita siento más es que es a la inversa, no sé si es porque ya estábamos como tan con esa connotación negativa de lo femenino, de lo que se asocia con con la parte de la mujer. Entonces, alguien que trata de ser un poco más tendiendo a lo masculino de juego fútbol, o me gusta ver, no sé, me gusta ver películas de acción, o hablo de cierta forma, entonces ya de una vez la comunidad gay o los hombres gays lo estigmatizan. Es como, ay, es que es un hombre más, o sea, es un heteronormado más, y yo no, es simplemente otro man que le gusta vestirse así o hablar así, y si le gusta el fútbol, pues bien, maricas, porque lo tienes que buscar de que le juegue, de que le guste el fútbol, no te está imponiendo nada a ti. Entonces siento que a veces es más como una cuestión de saber aceptar las diferencias del otro, ¿no? O sea, de que gústele lo que le guste. Por ejemplo, aquí quedó Alejas también. Ah, no, es que tiene un tatuaje, entonces es lesbiana y es súper marimacha y entonces es lesbiana. Pero ¿porque tiene un tatuaje o porque usa tal cosa? Yo, ¿de dónde se sacan todas esas vainas? O sea, la gente es muy inventada. No sé, es mi Sí, percepción. Totalmente de acuerdo. aquí me Dale, dale. meto antes de, o sea, sin ignorar que Richie falta por terminar ahí Ah, su comentario. Lo hacía sobre todo porque hay performancias en la comunidad socialmente arraigadas. Mm, Hace un tiempo le decía a Sebas la semana pasada que hace un tiempo empezó una serie que se llama Manes, que según él me dice me que es encanta. hace mucho tiempo. Hasta ahorita la estoy viendo porque me salió una publicidad como en Instagram Ah, y hay un man es Abel lo que sea, y él hace sí. de gay. Pero entonces yo le decía a Sebas, siento que no es que sea hetero el problema, siento que su Mm, performance ya es muy de botar plumas y está bien, solo que cuando hablamos de discurso, sí. etos, patos, logos, todo esto, cada uno tiene sus formas de encasillar a las personas. Entonces, esto de tener un prototipo es algo que Mm, todos hacemos. Entonces, esto se ve muy gay. O sea, uno empieza a adivinar, ¿será que este es gay, este no es gay? Y uno ya sabe sí. cómo habla, dijo algo, se mueve así, porque puede que digamos que en su visual se vea macho, pero cuando Mm. empieza a hablar, entonces empieza a moverse y uno, ay, es gay. O dijo algo a favor de la comunidad, bueno, es gay. Ah, eso es la otra. Entonces, claro, entonces cuando tú hablas con un hombre heterosexual y lo quieres ofender, porque me ha pasado que ya están como muy Mm, alzaditos,
uno les dice, yo la verdad pensé que tú eras gay en un principio. Ajá, sí, La ofensa. que tocan. Sí. La ofensa. O sea, y a lo que voy es que no nos debería importar tanto si una mujer tiene tatuajes o habla de cierta manera o un hombre se viste con una falda. Claro, en Bogotá eso lo estamos viendo, pero eso también llama la atención. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esa gente que dice, bueno, en el colegio, por ejemplo, Eric, me acuerdo mucho, Eric se va súper bien montado, pero ¿será que él podría ir al colegio donde enseña con una falda, por ejemplo? Entonces, es a eso donde iba, es como la sociedad está como muy encasillada por ahora. Mm. A lo que uno debería ir es que les valga verga cómo se viste la gente. Pero sí, sí uno tiende a hacer esas, incluso sin querer, esos encasillamientos, como yo vi un man, por ejemplo, en hippies, y los manes Mm. allá son divinos porque la mayoría son gays, algo que no tienen los heterosexuales. Yo le decía a Sebas, es muy injusto que los manes más lindos sean gays, porque los manes, el prototipo de man heterosexuales de los que no se arreglan, huelen feo, están mal vestidos, van a una cita en sudadera. Entonces, es eso. No, y mira que lo que dices es que uno polariza todo, ¿no? O sea, porque fuera que uno dijera otras opciones, pero no, o sea, la gente se le olvida que puede ser, por ejemplo, bisexual. Y eso sale a relucir, entonces ahora sale el estereotipo del bisexual, de promiscuo, entonces se acuesta con todo el mundo. O no puede pensar que, por ejemplo, es pansexual. O sea, muchas opciones dentro del espectro de la orientación sexual y del género. Y entonces yo digo, ¿y en dónde queda el resto de gente? Ahí es cuando esas personas dicen, me siento invisibilizado, porque es que la gente piensa que es blanco o es negro, o sea, o es homosexual o es heterosexual, y de ahí para atrás, o sea, no hay nada, no existe nada. Pero yo siento que lo de tu comentario es bueno, ¿sabes por qué? Porque, te lo digo de una vez, el actor que tú dijiste, el tipo yo creo que ni siquiera le gusta el papel porque acabo de dar una entrevista muy reciente en los 40 y el tipo decía que lo más terrible y que casi se muere de asco era que el tipo, Variel, ujú, el tipo tenía que besarse con otro man que es el personaje que está casado con esta vieja y etcétera y que termina siendo como el enclosetado. Pero el tipo, o sea, Variel, el tipo literal dice como o sea, yo no sé cómo hacer esto, yo soy súper hétero, yo soy súper macho, esto para mí no sé qué. Entonces yo digo, men, pero si aceptaste hacer un papel y ya de una vez estás juzgando a tu personaje y quieres volverlo ya casi una parodia, el tipo pidió al director que no le pusiera más escenas de beso con el man y no sé qué vainas, etcétera. Yo, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, ¿cuál es el propósito del papel aquí? O sea. Entonces yo siento que dentro de nuestra propia sociedad incluso tenemos muy incluidos esos estereotipos de homosexual se comporta de esta manera, lesbiana de esta forma, y es como 2 más 2 igual a 4. Entonces yo creo que al final, yo creo que no puede ser tan auténtico como puede ser, y en un momento está jugando fútbol y al otro está, no sé, haciendo drag. Porque, por ejemplo, hay drags que son heterosexuales. Entonces, yo digo, la gente, eso, ¿cómo va a digerir esto? Se le rompe la cabeza. Y ahora sí dejamos a Ricardo porque es que en serio, qué cosa tan horrible. Qué Por pena, chicos, favor, es que mi, termina tú. mi internet colapsó. Sí, Pero bueno, pero ya bien. retomando la idea. Retomando la idea, sí crecí en un contexto que muy heteronormado, que exigían cierto comportamiento. Por lo mismo, porque por la época estaba muy marcada la religión, el ser conservador y todo eso. Entonces, yo creo que la intención del autor en ese sentido era sí mostrar como esa realidad de esa época. Y como dije, me hizo un poquito de ruido el hecho de que el personaje como tal se comportara de esa forma con los amigos, porque si bien yo tenía pues como esa, digamos como esa enseñanza, entre comillas, no lo pude, nunca lo puse en práctica, o sea, y como decía Sebas, trasladándome a esa época, a mí me, me llama mucho la curiosidad, es que hablar con un man, aparte de fútbol. Entonces, yo analicé ese aspecto. Porque no, o sea, mi realidad fue muy diferente a como la mostraba el libro. De pronto para el autor fue diferente, pero sí era eso solo lo que quería mencionar.
Buenísimo, no, gracias, gracias por compartirlo. Igual, también yo creo que, pues yo siempre digo que esa gente, esas personas son muy valientes, esas que son capaces como de desarrollarse en esos espacios tan agrestes y tan de, sí, con los panas, no sé qué, y güey, en el fondo uno quiere como llorar en, en burbuja de las chicas superpoderosas es muy valiente. Entonces, muchas gracias por compartirlo. Vamos pues, tenemos una última pregunta ahí, pero pues ya llevamos un poco de tiempo. Entonces, vamos a saltarnos a algo que yo les había dejado como tarea, que es muy, muy rápido, muy sencillo. Y esa última pregunta, más bien, si gustan, la pueden responder en el chat, como para que no nos abstengamos tanto. Entonces, la tarea era muy sencilla y era imaginar una escena final para una película de amor que ustedes hicieran, tal como lo hizo Felipe con su corto, como nos dijo Aleja, que sí es más como un corto que una película. ¿Cómo sería esa escena final de amor de quienes sean? Entonces, la idea es que la vayan contando, la compartamos aquí, a ver qué tienen en sus cabezas y cómo se llamaría esa película. Entonces, mi película se llamaría tal cosas y cómo sería la escena. Entonces, digamos, Felipe nos describía que era un man que llamaba a la chica y luego ¿qué? Lo asaltaban y el man muere y la chica nota en su diario 8:16, él me dijo que me quiere, yo también lo quiero. Pero él nunca lo va a saber porque, bueno, en fin, ustedes ya lo leyeron. Así que vamos a empezar. ¿Algún voluntario? No, no los voy a poner democráticamente, sino alguien que quiera empezar a compartirla, tal vez. Sebas, ¿eso fue un me subo las gafas o un quiero hablar? No, no supe. Pues no, no fue como tal algo original de una película que yo hubiera hecho, aunque en algún momento quise estudiar cine y luego, ajá, no pasó, pero Ajá. más bien me pregunté cuál fue el final que yo le hubiera querido dar a esta novela, porque creo que a todos nos quedó el punto suspensivos de, y esta Bueno, miércoles sí, que I need sí, an sí. ending. Entonces yo ahí pues lo escribí y precisamente yo me imaginaba más esta novela ya como no lo imaginaba como que ellos nunca fueran a terminar. De hecho, me gusta porque Fernando es muy realista, entonces yo pensaría más que los personajes pues eventualmente se graduaron, eventualmente estudiaron algo que estaba relacionado como con sus afinidades. Entonces yo puse a Leonardo como estudiando algo en literatura, en letras, en filología, algo que tuviera que ver con escritura, eventualmente poder ser un escritor y haber publicado algo. Y y con Felipe me imaginé que eventualmente sí iba a estudiar arte y, pues cine como tal y pues iba a ser como la grabación de su película y que se podían haber reencontrado como en algún momento, digamos, estudiando la carrera precisamente y volver como a conectar y volver a compartir desde ya, desde como adultos y desde otras experiencias. Ya finalmente yo los hubiera colocado no en Colombia o si hubieran terminado de pronto viviendo en Colombia, hubieran terminado en Medellín, que es como esta ciudad donde precisamente como que el autor siempre llega, o en alguna ciudad en Italia, como en Roma o en Sicilia, por ejemplo, sobre todo precisamente por la conexión que hay entre Leonardo da Vinci, entre Miguel Ángel, en todos los autores que ellos empezaron y uno de los artistas que empezaron a mencionar a lo largo de la obra y que le podían enviar, yo al final lo dejaría como que le enviaron como una postal sobre todo esa a la tía, como agradeciéndole y diciéndoles como que estamos aquí, gracias por usted, por apoyarnos, por ser esa persona que estuvo ahí en esos momentos tan difíciles en la vida y que pues ellos están como teniendo éxito de uno siendo cineasta y el otro siendo escritor y siento eso que hubiera sido como como un final que yo le daría como algo redondo, como de, no sé, estar en el Coliseo Romano, de pronto donde precisamente como hay algo muy físico en lo de los luchadores de gladiadores y algo muy homoerótico, si alguien ha visto, por ejemplo, algunas series que tienen que tratar al respecto y lo que hablábamos, por ejemplo, de Alejandro Magno y sus múltiples encuentros con los hombres. Entonces siento que hubiera sido un escenario interesante porque le da como ese tinte muy erótico también y de arte y de cultura que pues impregna mucho la obra. Ok, bueno, interesante. Entonces le darías más bien un final a esta historia, un final un poco más agradable que el que ya tenemos. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera decir quiero compartirlo? Aleja, dale, cuéntanos. Bueno, en cuanto al corto, yo creo que hubiera sido muy chévere jugar con esto de creamos que es una historia heterosexual y luego terminar con un bol, o sea, con un cambio. Entonces, este chico se murió
ella escribe en su diario, me dijo que me quiere, pero al final que ella salga y se encuentre con una chica, porque ella no estaba hablando del man, sino estaba hablando de su interés romántico, que era una chica. Siento que hubiera sido muy lindo, lo veo más como un comercial. ¿Han visto ese comercial viejísimo que es de un man que está con la familia y toma y se muere y ya es muy trágico? Siento que hubiera jugado con eso y al final cambiarlo porque pues era el punto de lo que estaba hablando con la tía. Eh, Como que intentar mostrar que en serio la historia eran ellos al principio, hombre-mujer, pero al final ella está hablando desde otra persona y pues ya entrar ahí la comunidad al final. Me encanta, súper bien, súper bien. Ricardo, Aleja, ¿alguno de los dos tiene alguna escena para su película? Listo, vamos con Ricardo. ¿Cómo acabarías tu película? Bueno, yo hace poco, pues, como saben, escribo, entonces hace poco hice el ejercicio de escribir una historia eh, de romance entre chicos, porque pues mis intentos en el pasado de escribir algo de la misma temática fue un desastre, pero esta vez sí me puse la 10 y creo que hice algo muy bonito. Entonces, cuando hiciste esta pregunta, me transporté a la historia que escribí y pasar del texto a la película, dije yo, uy, ese sería un final de película espectacular. La situación es esta, uno de los personajes, pues nunca estaba enamorado, pero conoció a alguien en un parque de diversiones que le llamó muchísimo la atención y él constantemente está diciendo como, ¿será que esto es real? Porque pues el chico es como muy divertido, es lindo físicamente, entonces como que está constantemente cuestionándose si esto es real. Y efectivamente después de intercambiar varias conversaciones y encontrarse en diversos lugares del parque, al final pues logra robarle un beso al chico y al final pues los amigos la abuchean y todo eso, pero dice, sí, esto es real. Y entonces ahí termina atardecer el- la rueda de la fortuna al final, entonces fue como, sí, sería un final hermoso. Me gusta, me gusta. Además que las historias gay, bueno, usualmente tienen finales muy culos, muy feos. Siempre se mueren o siempre rompen o sí, siempre resulta mal. Entonces, qué lindo. Nos queda Aleja. Cuéntanos el final de tu película. Bueno, yo me planteaba cómo que la historia se trasladara a los ladrones de los relojes, o bueno, a los ladrones, y que se convirtiera en una, bueno, yo soy muy romántica, entonces que se convirtiera en una historia como imposible de amor entre los ladrones de relojes, pero como, como un poco como en el sentido de que hay algo que los detiene o hay algo que sí, como que hay algo que los separa y que finalmente como que lo que los une es ser ladrones. Eso es lo único que les posibilita estar juntos. Pero en el momento en que ellos, bueno, como que matan a la chica, digamos que como que mi historia era que uno de ellos se daba cuenta de que esa chica la que mataba era alguien cercano y el que lo había matado, digamos como que uno apuntaba, el otro se daba cuenta y como que ese se volvía como el punto de quiebre de la relación. Entonces como que finalmente se terminaban separando de lo único que los unía porque se volvía un momento más conflictivo. Esa era mi, mi historia. Me encanta. Buenísima, me encanta. Yo la leería, o bueno, la vería, perdón, completamente. Está buenísima. Aparte que un amor así entre ladrones es como acción y erotismo. A mí me encantó, de verdad. Muchas gracias. Todas sus ideas son buenísimas, me encantaron, son muy buenas. Ya saben que esta última pregunta que les dejé ahí la pueden responder a través del chat también para que las voy a poner ahí la imagen de las preguntas para que las demás personas puedan también participar con sus respuestas, ya que no pudieron estar aquí.
Y bueno, de esta manera terminamos nuestra sesión de Un Beso de Dick. De verdad quedé muy contento, muy satisfecho con su participación. Gracias por conectarse. Estuvo increíble, yo me la pasé muy bien y amo mucho que les haya gustado el libro. De verdad que me llena mucho porque yo lo amo, creo que es mi libro favorito. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Y ya, aquí terminamos. Creo que podemos dejar de grabar la sesión en este instante, mi querido.